Muy bien, ya estamos aquí. Lo primero, quería preguntar si hay alguien que se quiera añadir al grupo, que está gestionando Rocío, que no haya puesto su correo, que no le haya llegado todavía el mensaje de que está incluido en el grupo. Todo el mundo está ya, ¿verdad? Sí, he visto que estábamos como 17 o 18 ya, o sea que debe estar la mayoría. Rocío es una chica bastante eficaz. Muy bien, pues vamos a empezar nuestra asignatura. Lo primero que yo quisiera hacer es que revisemos juntos la guía docente para que sepáis más o menos cuál va a ser el temario de la asignatura y sobre todo también para que podáis ver cuál es la evaluación de la asignatura, cuáles van a ser los métodos de evaluación de la asignatura. Entonces voy a compartir pantalla por aquí. Vale, y se ve ahora mi pantalla, ¿verdad? De Sí, sí se acuerdo. ve. Pues esta sería la guía docente de modelos antropológicos, que tendríamos aquí, bueno, pues un resumen de qué es lo que queremos conseguir con la asignatura y es sobre todo el hecho de que en cada época nos vamos a encontrar con una imagen de lo que es el hombre bastante diferente y cada vez más compleja, claro, porque se va apoyando sobre lo que han hecho los anteriores. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ir analizando de dónde parten esas ideas del hombre y hasta qué punto eso tiene consecuencias también para otras áreas de la filosofía. Lo vamos a hacer de manera cronológica, empezando con el hombre griego. Hoy vamos a abarcar bastante tiempo porque vamos a ver desde los presocráticos a Aristóteles. Parece mentira poder dar esto en 2 horas. Yo la verdad es que cada año me admiro de poder dar todo esto en 2 horas porque habitualmente se puede sacar muchísimos cursos de todo este periodo, pero el hecho es que vamos a ver pues esa imagen panorámica, ¿no? Y sobre todo en qué se apoyan, porque la visión griega sobre el hombre tiene unos presupuestos bastante concretos. La semana que viene empezaremos con la innovación agustiniana, hasta qué punto el cristianismo propone una imagen completamente novedosa del ser humano y también hasta qué punto es importante la estructuración tomista que se hace a la altura del siglo XIII. Después analizaremos cómo es el hombre del Renacimiento, que también es una imagen peculiar sobre el ser humano. Después tendremos el racionalismo y el empirismo en una sesión de 2 horas, porque son bastantes autores y es bastante complejo todo lo que tendremos que ver allí. Y en el tema 5 veremos ese periodo que va desde Rousseau hasta Kant, que es también bastante nutrido. Sobre todo a Kant le tendremos que dedicar 1 hora entera, porque es un autor, como ya sabemos, bastante complejo. A nivel de antropología, que es realmente a donde él quería llegar, pues también tiene bastantes cosas que aportar, ¿no? El tema 6 estará dedicado al hombre romántico y también veremos algunas cuestiones del positivismo, esa época en la cual casi desaparece la filosofía por esa intención que ellos tienen de convertir la filosofía en una ciencia más, y terminaremos esa sesión en la filosofía del siglo XIX. El tema 7 estará dedicado a la filosofía española contemporánea, particularmente a la visión que tiene Ortega y Gasset y Julián Marías. Y la última estará dedicada a la filosofía de Karol Wojtyła. Muy bien. De acuerdo, Antonio José. Tenemos tormenta por Murcia hoy. Bien, ¿cuál es la bibliografía que vamos a utilizar? Pues utilizaremos sobre todo el libro Historia de la Filosofía de Julián Marías. Como ya he comentado, es un autor que yo he estudiado bastante, pero sobre todo este es un libro muy práctico para estudiar historia de la filosofía y en concreto este tema que nos ocupa a nosotros ahora, que es los modelos antropológicos. Él además tiene otro libro que se llama El tema del hombre, en el cual él va haciendo un recorrido mediante los textos de diferentes autores de todas las épocas sobre cuál es su visión del ser humano. Entonces vamos a utilizar sobre todo eso, la historia de la filosofía como manual y el tema del hombre como referencia a nivel de los textos. Entonces, digamos como que las presentaciones que yo he preparado están organizadas teniendo en cuenta estos dos libros especialmente. Después he utilizado también, sobre todo en la sesión de Julián Marías, el libro Antropología Metafísica, que es un libro que se puede encontrar en la Biblioteca Virtual Cervantes. Os he dejado aquí el enlace por si acaso alguien se quiere descargar el libro entero cuando llegue su momento. Y también utilizaremos algunos materiales directamente de Ortega, como estos que están aquí, de qué es filosofía y algunas otras cuestiones de sus lecciones de metafísica.
en la cual él refleja efectivamente cuál es la visión que tiene sobre el ser humano, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser la forma de evaluación? Pues vamos a tener un trabajo final que valdrá un 70%, un trabajo final escrito y 2 mapas mentales. Para los que no sepan qué es un mapa mental, también esto lo he tenido en cuenta. Un mapa mental es una combinación de imágenes con conceptos. No es un mero resumen ni tampoco es un mero esquema, sino que es una combinación de imágenes con conceptos. De tal manera que en un solo golpe de vista nosotros podamos ver toda la información importante sobre un autor o sobre un tema. Entonces, me parece interesante para vosotros trabajar un poco esta técnica, porque efectivamente vamos a ver muchos autores y la idea es como realmente poder abarcar en un solo golpe de vista, en un solo mapa mental, varias cuestiones de las que hemos estado viendo, ¿no? Bueno, aquí está un poco una explicación más de qué es lo que tendréis que hacer en el trabajo final. No pretendo que hagáis un trabajo súper exhaustivo, sino que es un trabajo de 10 folios, un trabajo que tendrá que tener, ya que es un trabajo académico, su portada, su índice numerado, tendrá que tener también su parte de bibliografía, de citas. Y es importante el estilo académico con el que se cite. Yo en concreto prefiero que lo citéis con APA, entonces os he dejado aquí las normas generales sobre cómo se cita en ese estilo, por si acaso alguien no sabe exactamente cómo es, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en concreto en este trabajo? Pues elegir uno de los temas de la programación, de la que hemos visto más arriba, del temario, y se trataría de elegir uno de los autores, de tal manera que en el trabajo analizaseis un poco cuáles son los antecedentes. Y por otra parte, también analizaseis en este trabajo hasta qué punto la imagen del hombre que ofrece es coherente con ese trasfondo previo y con su idea general de la filosofía. Y también me gustaría que el trabajo esté concluido con una parte crítica también. No solamente exponer lo que ha dicho el autor o hacer un mero resumen de lo que hemos visto en clase, sino que esté concluido con una parte crítica. Bien, para el trabajo, para evaluar el trabajo, yo normalmente utilizo una rúbrica. Es un documento que está también en la plataforma, con lo cual es recomendable que este documento lo descarguéis antes de hacer el trabajo, para que sepáis qué es lo que voy a valorar. Bueno, son cosas bastante lógicas. Si el trabajo es consistente con lo que aquí se pide, si tiene, por ejemplo, si las citas están bien referenciadas, si está bien redactado, esa serie de cosas, ¿no? Si tiene su índice, si tiene su portada, todo eso. ¿Qué sucede con los mapas mentales? Pues tenemos dos, es decir, uno se entregará después del tema 3, en concreto os puedo decir la fecha, que esas sí que ya están determinadas en la plataforma. El primer mapa mental será el 24 de octubre a las 12 del mediodía, es la hora fecha de entrega. 24 de octubre, que es un lunes, a las 12 del mediodía, hora española. Y el segundo mapa mental será el 14 de noviembre a las 12 horas. Vale, Raquel tiene una pregunta. Sí, ¿son 2 mapas mentales o 3? Son 2. Sí, en este caso son 2. 2 y el... Es que había visto 3, pero bueno, porque entonces eran 10% de cada mapa y 70 de la asignatura, ¿no? Entonces Eso es. nos da 90, ¿no? No sé si lo tengo bien aquí. Sí, 15% cada uno de los mapas y 70%. Sí, es que en la otra asignatura os pedí 3, pero aquí lo he resumido. Realmente para el tiempo que tenemos es mejor hacer 2 y un trabajo final. Y además, en este caso sí que lo he tenido en cuenta porque el primer mapa mental se entrega después del tema 3, el segundo después del tema 6, con lo cual el tema 7 y el tema 8 no van a estar recogidos en mapas mentales, pero me interesa que sea así para que ya tengáis un poco de tiempo y de margen para ir pensando en el trabajo final. ¿De acuerdo? Vale, estábamos con el tema de los mapas mentales y la idea sería que en esos mapas mentales lo que tendréis que recoger es, por una parte, las ideas principales de una de las corrientes filosóficas que hayamos estudiado. Por ejemplo, a alguien le interesa mucho los filósofos presocráticos, pues entonces plasmaría en su mapa mental esa corriente filosófica en concreto. Digamos, como segundo punto, tendría que plasmar también la biografía y las aportaciones de uno de los filósofos de esa corriente. Y en tercer lugar, las ideas clave de uno de los textos propuestos como lectura. Esto lo vais a poder comprobar hoy. Al final de la clase de hoy hay una última diapositiva en la cual hay lecturas recomendadas.
Entonces, la idea es que yo sé que vais a tener además otra asignatura y además cada uno de vosotros está probablemente con su trabajo. No pretendo que os leáis todo, sino que elijáis una de ellas, que será la que me tenéis que contar de esta manera visual y conceptual en el mapa mental. ¿De acuerdo? Entonces, el mapa mental es un trabajo de selección. No hay que contarlo absolutamente todo, sino que lo que me gustaría es que profundizaseis en una corriente filosófica, dentro de ella en uno de los autores. Normalmente suelen estar relacionados, ¿de acuerdo? Si uno elige, por ejemplo, el empirismo, pues suele elegir un autor que sea del empirismo. Y para los que no sepan cómo son los mapas mentales, pues os he dejado también aquí un vídeo. Es un vídeo de 1 minuto nada más, en el que da 10 pautas sobre cómo hacer mapas mentales. Es de una plataforma educativa muy buena que se llama Academia Play. Tiene muchísimos vídeos sobre historia, pero tiene también algunos otros sobre otras cuestiones. Y este en concreto está bastante bien hecho. Da como 10 pautas muy concretas, muy prácticas para hacer mapas mentales. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. ¿De acuerdo? De los que han entrado, solamente confirmar que todo el mundo está en el grupo, todo el mundo que quiere está en el grupo. O si hay alguien que todavía no le haya llegado la notificación, puede poner en el chat su número de teléfono para que Rocío lo incluya. Ah, vale, estoy viendo aquí que hay una pregunta. ¿En qué fecha de noviembre el segundo mapa? Sería el 14 de noviembre. Y la fecha de entrega del trabajo final sería el 5 de diciembre. O sea, serían 24 de octubre, 14 de noviembre y 5 de diciembre. Vale. Aquí Carla dice que todavía no está en el grupo y Antonio José, que entró un poquito más tarde, tampoco. Y Jesús Álvarez, de acuerdo. Vale, pues solamente serían esos 3, creo. Muy bien, y Aida tiene una pregunta también. Sí, gracias. Quisiera ver si esta información que tienes ahorita nos la pudieras compartir, porque todavía no tenemos el acceso a la plataforma para consultar las ligas y todo esto. Muy bien, por favor. Sí. Muchas gracias. Sí que os lo puedo hacer llegar a todos en un correo posteriormente. Muy bien, muchas gracias. Nada. De acuerdo, pues vamos a empezar entonces con nuestra... Ah, bueno, veo que hay un par de manos levantadas más, que sería... Raquel, no sé si era la pregunta de antes o es otra diferente. Es otra diferente. Ah, o sea, es que quisiera saber en dónde encuentro las fechas de los trabajos de entrega. Están en la plataforma. Os he enseñado Ajá. antes que hay como diferentes apartados donde muestra... Bueno, Sí. lo puedo mostrar directamente ahora porque creo que es más práctico. A ver. Entrando aquí en el aula de la UDIMA. A ver, comparto pantalla de nuevo. Sí que se ve, ¿verdad? Sí. Vale, Sí, aquí sería la asignatura Modelos Antropológicos. Una vez que llegamos al tema 3, estaría este apartado, que es la entrega del mapa mental A o el mapa mental 1. Y aquí es donde uno entra y es donde está especificado cuándo sería. ¿De acuerdo? Se abre un poco antes, por si acaso alguien lo quiere entregar antes, y la fecha tope sería la que está especificada aquí. El cierre, el 24 de octubre a las 12 del mediodía, hora española. Ok, gracias. Sí, cada una de las actividades está especificada cuál sería la fecha y la hora de entrega. Ok. Muy bien. Ya lo encontré. Gracias. Y Ángel Dávila también tendría una pregunta. Sí, me he despistado un poco, pero aquí estoy leyendo un poco la rúbrica de que no, o sea, es elegir la corriente y centrarnos en un par de autores en cada mapa mental. Eso es es. que me despisté un poco y no escuché bien. Entonces, por ejemplo, si vemos 5 autores en el primer módulo, vamos a decirlo así, basta centrarme en 2, 3 y de manera de hacer un mapa mental. O no sé. La idea sería que eligieses uno de los autores. Uno de los autores de una de las corrientes. Dentro de esa corriente, a uno de los autores, para explicarlo como un poco más en profundidad. Perfecto. Ok. Gracias. Puede de hecho ser incluso uno de los que trabajáis en el trabajo final. En eso no habría problema. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y no sé si hay alguna pregunta más. Parece que no. Vale, pues ahora ya sí que empezaríamos con nuestra presentación.
Vale, ahora sí que se ve, ¿verdad? El hombre griego de los presocráticos a Aristóteles. Muy bien, pues vamos entonces con nuestra primera clase. Y lo primero que hay que decir es que cuando los griegos se ponen a hacer filosofía, podríamos decir que ellos ya parten de ciertos supuestos que no lo explicitan. Es decir, ellos están haciendo filosofía desde su propia perspectiva, igual que nos encontraremos que cada filósofo la hace desde la suya, pero sin embargo nosotros podemos reconocer ya a posteriori que efectivamente tienen como ciertas ideas, como cierto encuadre mental, desde el cual ellos están ofreciendo su teoría. El primero de estos supuestos es un supuesto que a nosotros, los occidentales del siglo XXI, nos puede parecer muy extraño, pero ciertamente era el suyo. Este supuesto era que el mundo es eterno. Bueno, nos podemos preguntar por qué habían llegado a esta conclusión. El hecho es que imaginémonos cómo era la vida de un griego en el siglo IV a.C. o en el siglo VII a.C. Pues lo cierto es que ellos vivían en un país que estaba rodeado de mar, en ciertas zonas tiene montaña, es decir, que lo que rodeaba su vida habitual eran, digamos, elementos muy estables. El mar parece que siempre está igual, aunque tenga, digamos, sus tormentas y tenga sus marejadas, pero el hecho es que el mar como elemento natural es bastante estable, y lo mismo podríamos decir de las montañas. Por otra parte, como sabemos, los griegos eran gente viajera y solían moverse por el entorno del Mediterráneo, solían, digamos, conocer a las otras culturas y en cierta manera se encontraban con que los elementos naturales de esos otros sitios a los que iban eran también bastante estables. Es decir, que uno puede conocer el Mediterráneo y normalmente el Mediterráneo sigue siendo igual, aunque hayan pasado 30 años, 50 años en la vida de un marinero. Veían el sol, veían el cambio de las estaciones, que era un cambio pues bastante periódico, como todos sabemos que sucede en el mundo mediterráneo, y en cierta manera toda esta configuración de su mundo les había hecho llegar a esta conclusión de que en cierta manera el mundo es eterno, ha estado siempre ahí. El que cambia es el humano, que nace y muere, pero en el fondo el mundo que nos rodea, el mundo natural como tal, el mundo del universo, de las estrellas, ese mundo ha estado siempre ahí. Como digo, a nosotros nos puede resultar extraño tener esta idea, pero lo cierto es que para ellos tenía también cierta lógica pensar esto, porque vivían rodeados de ese mundo natural tan estable, tan permanente. Como sabéis, su imagen del mundo es esta que vemos aquí. Lo que más conocían era Europa, después conocían alguna parte de África y conocían también una parte de Asia. Y no conocían lo que nosotros denominamos hoy día como América, como sabéis. Eso fue un descubrimiento de los españoles en el siglo XV. La imagen del mundo que se habían hecho era esta. En el centro prácticamente está el Mediterráneo y a partir de ahí nos encontramos ciertas estructuras de tierra. Pero digamos como que el mundo que ellos conocían era bastante pequeño en comparación con lo que después hemos conocido. No es extraño, por lo tanto, esto es lo que, a donde quiero llegar, no es extraño que ellos pensasen que el mundo es eterno y que en cierta manera es el hombre quien cambia, pero el mundo ha estado siempre ahí. ¿Cuál era su segundo supuesto? Pues en cierta manera que la realidad se podía entender como naturaleza por todo ese entorno que les rodeaba y sobre todo como principio. En la naturaleza es donde encontraban el principio de todo. Y aquí es donde va a surgir ese concepto del arjé, del que después hablaremos cuando lleguemos a los filósofos presocráticos. Pero, de nuevo, cuando ellos miraban a la naturaleza, se daban cuenta de que la naturaleza podía ser eterna, podía haber estado siempre ahí, pero también era cambiante. Y en cierta manera de ella es de donde brotaba la vida. Esto no hace falta más que ponerse a observar la naturaleza en primavera, ¿verdad? Para darse cuenta de que efectivamente la naturaleza podríamos decir que es nutricia, que de ella sale la vida. Bueno, pues ellos habían hecho a la idea de que ciertamente la naturaleza era el principio, en el sentido de que de ella brotaba todo lo demás, a gran escala y a pequeña escala. ¿Qué más supuestos tenían cuando ellos se ponen a hacer filosofía? Pues ciertamente el mundo puede ser eterno, pero se daban cuenta de que era muy cambiante, de que todo el tiempo estaba cambiando. Por ejemplo, se encontraban con el fenómeno de las estaciones, se encontraban con el fenómeno de cómo funciona el mundo animal. Ellos eran bastante observadores, como ya sabemos, y en cierta manera se dedicaban a observar cómo era el mundo que les rodeaba y se daban cuenta de esto, de que podemos decir que el mundo es eterno, pero a la vez el mundo es múltiple, tiene elementos que se suelen comportar de manera diferente.
Por ejemplo, ellos observaban cómo se comporta el fuego y ciertamente el fuego se suele comportar de una manera muy diferente a cómo se comporta el agua o la tierra o el aire. Cada uno de ellos tiende a comportarse de una manera completamente diferente. O sea que dentro de esa eternidad que pudiera tener el mundo que ellos observaban, se daban cuenta a la vez de que era un mundo múltiple, de que había diferentes elementos dentro de esa realidad, ¿no? Dentro de esa multiplicidad, pues evidentemente cada uno de los elementos tenía un ser o una consistencia. Se ponían a observar el fuego y se daban cuenta de que el fuego tiende a ir hacia arriba, ¿verdad? Tiende a consumir todo aquello que le echamos. Mientras que el agua pues, y la tierra tienden a ir hacia abajo. Mientras el fuego y el aire tienden a ir hacia arriba, pues la tierra y el agua tienden a ir hacia abajo. Era un poco misterioso contemplar cómo se comportaba la realidad y que en cierta manera cada uno de los elementos tenía como una manera típica de comportarse. No podemos pedir al fuego que se comporte como el agua ni que se comporte como la tierra, porque cada elemento tiene su manera de ser. Y todo esto ellos lo observaban y se daban cuenta de que en cierta manera formaba parte de la misma realidad. Podía ser una realidad eterna, pero eso no significaba que fuese una realidad estática, sino que a su vez era una realidad dinámica, que tenía un cierto ritmo, por así decir. ¿Cuál es el cuarto supuesto de estos griegos que miraban la realidad y se pusieron a hacer filosofía? Pues su cuarto supuesto justamente era que la realidad es comprensible. Es decir, que nosotros cuando miramos a la realidad podemos entender que tiene un cierto orden. Podemos entender que esa realidad se deja captar, se deja comprender. Entonces entendieron que había una especie de correspondencia entre el logos que tiene el ser humano, entre la inteligencia que tenemos como seres humanos y el mundo que nos rodea. Por así decir, ellos vieron que el mundo era inteligible, que se dejaba comprender. Esto es curioso, ¿verdad? Porque si comparamos lo que sucede en este momento en Grecia con lo que sucede en otras partes del mundo, pues es ciertamente distinto. En otras partes del mundo lo que ha pasado es como que se observa toda esa multiplicidad que tiene la realidad y sin embargo lo que se hace simplemente es atribuirle poderes divinos, como si cada uno de esos elementos fuese a su vez una divinidad. Pero no se sobreentiende que toda esa realidad es comprensible, es decir, que es nuestra mente la que es capaz de comprender todo aquello. Esto podríamos decir que es lo que está en la base de toda la filosofía griega, el hecho de que ellos vieron que la realidad era comprensible, que ciertamente se dejaba capturar por la mente humana, se dejaba comprender, ¿no? Que había una cierta correspondencia entre un elemento y otro. Esto va a estar, por cierto, presente en mitos como el mito de la caverna de Platón. Vemos aquí una representación y efectivamente lo que nos cuenta Platón en ese mito, además de contarnos un poco la historia biográfica de lo que sucedió con Sócrates, es un poco esto, el hecho de que hay una cierta correspondencia entre la realidad que nos rodea y nuestra mente, que es capaz de comprender todo aquello. Después nos encontraríamos con un quinto supuesto que podríamos resumir con la idea de que el mundo es un cosmos, es decir, que es un universo ordenado y que en cierta manera está sometido a leyes. Los griegos también se dedicaron a contemplar los astros y se dieron cuenta de que ciertamente muchos de ellos tenían órbitas que se repetían, un poco como las estaciones, ¿no? Cuando llega a cierto momento del año, pues resulta que este planeta está como más cerca del lugar donde nosotros estamos. Los griegos, con la técnica que tenían en ese momento, eran capaces de determinar esto. Es decir, que en cierta manera se dieron cuenta de que el mundo a gran escala tenía también cierto orden, que se iba repitiendo. Y a ese orden estaba también sometido el humano. En cierta manera él era parte de esa armonía que tiene el universo. Por lo tanto, el hombre, cuando se mire a sí mismo, se va a ver desde esta perspectiva, desde este supuesto, desde el hecho de que él mismo tiene ciertas leyes y se tiene que someter a la armonía del universo. Cuando nos encontremos con la imagen del ser humano de los presocráticos, en cierta manera lo que nos vamos a encontrar es esto, con que ellos están partiendo de la idea de que el ser humano es parte de esta armonía, de que en cierta manera él también está sujeto a leyes. Es bastante lógico pensar esto, ¿verdad? E incluso esto lo van a representar en la forma de hacer arte. Cuando nosotros contemplamos, por ejemplo, el Partenón, en esta imagen que tenemos aquí, pues ciertamente lo que nosotros captamos de esa manera de representar es que tenían una idea de armonía bastante desarrollada, que en cierta manera el concepto de orden estaba presente en su forma de hacer arte, pero no es casual, es por esto, porque en el fondo ellos
están partiendo del supuesto de que el ser humano y todo lo que hace el ser humano forma parte de ese mundo natural que tiene orden y que tiene ciertas leyes. Lo vemos aquí también, ¿no? En esta manera de representar. Pues ciertamente nosotros vemos aquí también una representación de la armonía, pero no es para nada casual, sino que es un reflejo de lo que ellos pensaban, de estos supuestos sobre los cuales ellos comprendían el universo entero. Aquí es donde podemos encuadrar estos grandes descubrimientos que empiezan a hacer los denominados filósofos presocráticos. Como es bien sabido, se llaman presocráticos porque son anteriores a Sócrates y sin embargo tienen un denominador común. Podríamos decir que algunos de ellos ciertamente son anteriores a Sócrates, pero otros son contemporáneos a Sócrates. Es decir, que esa denominación no les cuadraría del todo a todos. Pero sin embargo sí que encontramos una cualidad que sí que es común a todos ellos y es que son filósofos de la naturaleza. Es lo que en la antigüedad se llamaba fisiologoi, aquellos pensadores que entienden que, digamos, la naturaleza tiene un orden y eso lo podemos trasladar a la comprensión del ser humano también. Va a ser en el contexto de estos filósofos presocráticos en el que se comience a hablar de el arjé, esta palabra que denominaría el principio último de todo. Como ya hemos dicho, ellos parten del supuesto de que la realidad es eterna, pero a su vez esto se tiene que combinar con el hecho de que la naturaleza o el mundo que nos rodea es multiforme. Digamos, el columpio entre una idea y la otra es de donde va a surgir esta idea, de que en el fondo tiene que haber un arjé que lo explique todo, que explique por qué tenemos tanta multiplicidad de cosas y a la vez tenemos un orden que se va repitiendo en la realidad. Este va a ser un poco la primera pregunta filosófica. ¿Cuál es ese arjé que nos explicaría cómo funciona la realidad en su conjunto? Bueno, en esta imagen lo que vemos es una representación de cuáles serían estos filósofos de la época presocrática. Sobre todo esta imagen os la he traído para que veáis en qué puntos se mueven del Mediterráneo, porque nos vamos a encontrar un gran foco en el sur de Italia, sobre todo los pitagóricos, y nos vamos a encontrar también ahí a Parménides. Nos encontramos también a Demócrito, a Protágoras. Nos encontramos también a algunos que están en lo que se denominaría el Asia Menor, como esa zona de Asia que ciertamente está como muy cercana a Europa. Estos van a ser como los tres ámbitos en los que se van a mover los filósofos presocráticos. Los que están en rojo serían los de la época clásica, es decir, Sócrates, Platón, Aristóteles, y los de época helenística, los que ya son posteriores, son los que estarían en color verde. Pero los que a mí me interesan ahora son los que están en color amarillo, porque se mueven en esos tres ámbitos diferentes. Ahora averiguaremos por qué en concreto se mueven en esos tres. Bien, nuestra primera figura será Tales de Mileto. Como es sabido, ahora vamos a hablar de escuelas. La primera será la escuela de Mileto porque está justamente ambientada ahí, en Mileto, en el Asia Menor. Y esta figura de Tales de Mileto es un poco misteriosa en el sentido de que lo solemos considerar uno de los sabios antiguos, pero sin embargo no sabemos demasiadas cosas reales sobre él. Se habla de que él estuvo en Egipto y parece ser que allí contempló cómo se desbordaba el Nilo y, pues digamos, el desastre natural que significaba cada año las inundaciones que provocaba el Nilo. Evidentemente, si vio esto, también se dio cuenta después de que el Nilo fecundaba todos los campos en los que había estado desbordado. Y esto le hizo pensar mucho. Le hizo pensar que quizá ese elemento primordial del que iban buscando era justamente el agua, porque en cierta manera el agua era la que era capaz de traer la vida. Entonces, era uno de estos sabios antiguos que se daba al conocimiento, que en cierta manera se dedicó a cualquier forma de conocimiento. Se dedicó a buscar el arjé durante mucho tiempo y también se dedicó a mirar las estrellas y se sabe que fue capaz de predecir un eclipse en cierto momento. O sea, que era una de estas personas que se dedicaban a la sabiduría en su conjunto, que en cierta manera le interesaba todo el conocimiento del mundo natural, ¿no? Su afirmación filosófica, porque es solamente una, que es bastante breve, además es todo es agua. Esta afirmación tan escueta de Tales de Mileto nos hace pensar que ciertamente él llegó a la conclusión de que en el fondo todo es agua. En el fondo
todo es parte de un único elemento primordial y gracias al agua lo que tenemos es los otros elementos. Por ejemplo, en cierta manera él pensaría que del agua podemos llegar al elemento aire, en cierta manera, cuando observaba que el agua se evapora. Desde su punto de vista, pues el arjé va a ser sería como la explicación última de toda la realidad. A nosotros nos puede parecer hoy día un poco ingenuo pensar que la filosofía ha nacido así, del agua, pero lo cierto es que fue un paso bastante importante porque significó que el ser humano empezó a buscar explicaciones racionales de todo. Seguramente a Tales de Mileto lo estudiamos cuando estudiamos allá por bachillerato los fundamentos de la historia de la filosofía y seguramente estudiamos también esto, hasta qué punto fue una figura importante, porque pasamos del mito al logos, es decir, de esa explicación que simplemente atribuye a los dioses todo lo que sucede en la naturaleza a una explicación que sea lógica, racional. Esta es la primera explicación lógica, de que en el fondo todo lo que nos rodea proviene del agua. Después de Tales de Mileto, él forma escuela, es decir, él enseñó los fundamentos de la sabiduría a otras personas posteriores. Nos encontramos a Anaximandro de Mileto. Esta figura que vemos aquí está incluida en el cuadro de la Escuela de Atenas de Rafael. Es un cuadro, seguramente lo habéis visto muchas veces, en las que se representan a muchos filósofos de muy diversas épocas. Pero ciertamente aquí nos encontramos a Anaximandro de Mileto y si nos fijamos en la actitud que tiene aquí, lo que está haciendo es observar la naturaleza, ¿verdad? Observar lo que tiene a su alrededor y apuntar. ¿Por qué aparece en este gesto? Pues porque la mayoría de filósofos presocráticos publicaron algún libro sobre sus observaciones de la naturaleza. Y en el caso de Anaximandro, pues sabemos que escribió un libro titulado Sobre la naturaleza directamente, en griego Perifiseos. ¿Qué es lo que decía Anaximandro en este libro? Bueno, pues también se había dedicado a observar qué es lo que sucedía a su alrededor y desde su punto de vista, la explicación última de todo no podía ser algo tan físico, sino que tenía que ser algo un poco inmaterial. Entonces él va a empezar a hablar de un elemento inmaterial que nos explicase la raíz de todo. Y esto es lo que él va a denominar el apeiron. En griego, esa A privativa del principio significa, digamos, lo contrario de lo que dice el término. Y en este caso el apeiron será lo ilimitado, lo grandioso, en el sentido de que es algo tan maravilloso que no se puede encerrar con un concepto. Es importante este paso que da Anaximandro porque en cierta manera él está apuntando hacia el hecho de que la última explicación de la realidad no puede ser algo físico, sino que tiene que ser algo inmaterial, algo que nuestra mente sea capaz de captar, pero que no sea material directamente, que no lo podamos mensurar, digamos, que no sea cuantificable. No sabemos tampoco mucho de Anaximandro, pero sí que sabemos que él continuó las enseñanzas en esta escuela, de tal manera que después de Anaximandro nos encontramos con la figura de Anaxímenes de Mileto. Este Anaxímenes, que ha recibido toda la enseñanza indirecta de Tales de Mileto y directa de Anaximandro, pues en cierta manera va a volver a la idea de que el arjé último de todo tiene que ser algo que sea material, algo que nosotros podamos cuantificar, pero sin embargo no puede ser algo tan material como el agua, sino que tiene que ser algo un poco inmaterial también. Entonces, él va a llegar a la conclusión de que el arjé de todo es el aire. El arjé de todo es, en cierta manera, ese elemento que es un poco inmaterial y que nos podría explicar por qué las cosas cambian y se transforman unas en otras. Bien, tiene una cierta parte de lógica, como decía, ¿no? Si Tales de Mileto había observado que, en cierta manera, el agua se convierte en aire, lo que nos va a decir Anaxímenes es que, en cierta manera, el aire también tiene diversas formas, se nos puede presentar de muy diversas maneras. Por ejemplo, nos podemos encontrar el aire condensado o nos podemos encontrar el aire evaporado y en cierta manera eso nos explicaría por qué nos encontramos las tormentas y otros elementos diferentes, ¿no? Lo curioso de esta escuela de Mileto, podríamos decir, es que ellos tienen los ojos totalmente volcados hacia el mundo exterior y sin embargo no empiezan a preguntarse por la propia realidad del ser humano, que es mucho más misteriosa que la realidad del agua o la realidad del aire. La primera cuestión que nos hacen preguntarnos estos presocráticos es justamente esa, que por qué la reflexión no ha empezado preguntándose el hombre por sí mismo, sino que ha empezado preguntándose más bien por el mundo que le rodeaba. Y es que, como digo, la filosofía presocrática, la filosofía
de estos primeros filósofos de la escuela de Mileto está partiendo de esos supuestos que veíamos anteriormente. Sobre todo ellos lo que están haciendo es observar el mundo natural que les rodea. Y Ernesto tiene una pregunta. Sí, y una observación, partiendo de mi persona. Observo, después de este planteamiento, que parece ser que esa es la esencia vital que nos fundamenta como personas, ¿no? Que nos llama la atención todo lo externo, la naturaleza, desde nos admiramos del amanecer, las plantas, la lluvia, el aire, las nubes, nuestros perritos, antes de hacer precisamente esto con que termine esta diapositiva, ¿no? ¿Por qué no empiezo por preguntarme sobre mí, pues? ¿Por qué como que disfruto más de todo la naturaleza? Y aquí termino mi comentario diciendo que observo que parece ser que es una situación intrínseca del hombre el ver hacia el exterior y no hacia el interior. Sí, efectivamente, es como si nuestros sentidos estuvieran orientados más hacia el mundo externo y el hombre tuviera que hacer un ejercicio adicional para empezar a mirarse a sí mismo por dentro. Por otra parte, hay que tener en cuenta, claro, que el humano se ha empezado a preguntar a sí mismo cuando ha tenido algo tan concreto como los espejos, para mirarse a sí mismo y para ver su propia imagen. Pero claro, el espejo como objeto cotidiano no ha sido algo tan existente en la vida antigua. Probablemente tenían las aguas tranquilas de los ríos, tenían los ojos de las otras personas, pero no tenían el espejo como ese elemento que nos refleja y nos hace preguntarnos quién soy yo. Es un detalle importante, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias por el comentario porque efectivamente es así. Parece que el humano está más volcado hacia afuera, incluso nuestros sentidos nos llevan a contemplar lo que tenemos alrededor, ¿no? Muy bien, Ángel tiene una Y pregunta o esto, comentario también. perdón, Sí, Ernesto. y esto aún viviendo en esta época, pues, que tenemos cuanta cosa externa, tecnología Sí, y millones de espejos, aún así yo identifico como que eso se sigue siendo como constante, como permanente. Gracias. muy bien. Y Ángel tiene una pregunta o comentario también. Sí, si me permiten, pues tener un comentario también sobre esta escuela o estos presocráticos que, bueno, pues la filosofía comienza pues por la curiosidad, ¿no? Sobre todo. Y la gran, digamos, premisa o de donde comienza es pues lo que el hombre no domina, ¿no? Entonces, todas estas fuerzas naturales, que es lo que el hombre no domina de por sí, este, pues crea curiosidad y son potencias que se escapan al dominio del hombre y por lo tanto, en una visión, digamos, primitiva, pues les das eh, origen su origen es como, bueno, siempre han estado ahí en esa idea de que es eterno el mundo, siempre esas fuerzas han estado ahí y por lo tanto son fundamento, digamos, de la realidad, ¿no? Entonces, como que el hombre sí no ve hacia sí mismo, pero el hombre, digamos, la conciencia que pudo haber tenido en esa época de su propia percepción o del sentido de su propia vida, ¿no? También de su religiosidad, le da una fuerte concepción de sí mismo que no se pregunta qué es el hombre, sino más bien qué es lo que lo rodea porque es lo que no domina, lo que no tiene en su Ujú. control, no puede controlar los ciclos del agua, del aire, tormentas, etcétera, ¿no? Entonces le atribuye esa potencialidad de creativa, digamos, o de, digamos, sostenimiento en el ser. Sí, así es, se ve superado por todo aquello que le rodea y entonces en cierta manera él se hace como una especie de inmersión en ese mundo que le rodea. No, no ve que él mismo sea un tema interesante para la filosofía de punto de partida. Piensa que es mucho más interesante averiguar todos esos misterios del mundo que nos rodea. Y Antonio José tiene una pregunta también. Sí, una pregunta y comentario. Yo, cuando veo todo esto de los presocráticos, para mí también lo esencial y lo que veo asombroso es que en un mundo como el griego, rodeado de eternidad, rodeado de dioses, de héroes, de mitos, etcétera, lo asombroso es que se planteasen esa pregunta por la naturaleza. Es decir, por Ujú. esa realidad que estaba ahí. Es decir, eso es lo realmente que dice, ¿cómo? ¿Cómo se llegaron a, dice, sin haber, porque nosotros sí, ya tenemos un bagaje, como bien decía hace un rato, ¿no? Es decir, los posteriores sí, pero ellos son los primeros que inician. Es
decir, ¿dónde está el kit de la cuestión? El logos ese, ¿no? Es decir, eso es lo que creo que es realmente lo asombroso ahí, ¿no? Que se planteen la pregunta en sí, mientras que venían de un espacio, pues eso, mítico, un espacio lleno de dioses, todo de eso, y ellos llegan a intentar ver esa naturaleza. Para mí creo que es realmente lo esencial, ¿no? Lo asombroso ahí. Simplemente ese comentario. Sí, en cierta manera es como que ellos se veían demasiado pequeños en ese universo que tenía tantísimo orden, tanta armonía y que era muchísimo más grande que el propio ser humano. Yo creo que lo que nos revela esto es que en el fondo ellos se sentían pequeños delante de ese universo grande, que es un poco una percepción que nosotros hemos perdido hoy día. Quizá la recuperemos ahora con los viajes espaciales y demás, pero el hecho es que nosotros hemos perdido un poco esa percepción porque ahora nosotros nos movemos con objetos que son pequeños, pero que a su vez nos parece una enormidad. Nos parece que la tecnología es enorme, entonces nos hace centrarnos mucho más en nuestro mundo humano. Pero sí, Muchas muy gracias. interesante el comentario también. Muy bien, vamos a continuar un poco más. Y es que si a Tales de Mileto, a Anaximandro o incluso a Anaxímenes les hubieran preguntado qué es el hombre, o sea, qué tipo de realidad es el ser humano, pues seguramente nos hubieran contestado como, bueno, pues el ser humano es una parte de ese arjeo originario que es el agua o que es el aire o que es el apeirón. Pero no nos hubieran contestado otra cosa, o sea, su comprensión del ser humano era una comprensión un poco cosista, en el sentido de que ellos entendían que el ser humano era parte de ese mundo natural, ¿no? De ese mundo cósmico que les rodeaba y que les parecía como lleno de armonía y lleno de majestuosidad, pero no hubieran entendido que el ser humano es algo de lo cual no nos podemos preguntar qué, sino que habrá que preguntarse de otra manera diferente, como pondrá de manifiesto muchos siglos más adelante Julián Marías, ¿no? Que en realidad la pregunta ¿qué es el hombre? No está del todo bien hecha, porque ya estás preguntando por una cosa. La respuesta ya está un poco viciada si lo que preguntamos ¿qué es el hombre? La pregunta tendría que ser más bien ¿quién es el hombre? O incluso él afina mucho más ¿quién soy yo? Porque el hombre así en general como que no existe, lo que existe son personas encarnadas, una concreta. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho porque eso ya es el tema 7. Ahora estamos con los presocráticos, estamos empezando y es que efectivamente si a ellos les hubieran preguntado, pues no hubieran salido de ese esquema de que el hombre es una sustancia más, de que el hombre es una cosa más dentro del mundo y de toda la multiplicidad que tiene el mundo. Bien, ahora vamos de viaje, con la filosofía siempre vamos a estar de acá para allá y es que efectivamente lo que va a pasar en este momento es que la filosofía se mueve de ambiente. Nos vamos a ir de Asia Menor a el sur de Italia, porque en este momento hay conflictos bélicos y como ya se sabe, ahora mismo lo sabemos, ¿no? Donde hay conflictos bélicos pues no puede haber filosofía porque las personas se tienen que dedicar a otros menesteres como más urgentes. En este momento, pues en el sur en el Asia Menor no hay demasiado ambiente pacífico como para dedicarse a la sabiduría, con lo cual la filosofía se nos va a trasladar al sur de Italia, que es un ambiente bastante más tranquilo. Y aquí nos vamos a encontrar con la escuela pitagórica, que es una escuela muy original en muchos aspectos. Bien, nos vamos a la Magna Grecia, que es el sur de Italia. Y efectivamente el cambio pues, viene dado de que en el sur de Italia pues, en este momento hay mucha más holgura para dedicarse al ejercicio de la filosofía. Y va a ser en este contexto donde nos vamos a encontrar con una mirada bastante nueva acerca del hombre, muy diferente a la que nos hemos encontrado en la escuela de Mileto. Bueno, aquí vemos a los pitagóricos, que como sabemos era sobre todo un grupo religioso. En realidad ellos van a tener una idea de la matemática que es un poco mística, es un poco ritual, porque desde su punto de vista la matemática sería un camino de purificación, ese camino que permitiría al hombre dedicarse a lo mejor que tiene, que es el ejercicio del intelecto. Y aquí les vemos pues, calculando sobre todo las geometrías de esos objetos matemáticos, ¿no? El fundador del grupo de los pitagóricos pues, va a ser este señor Pitágoras, que es un señor un poco misterioso. Probablemente él no se dedicó a la matemática, sino que se dedicó sobre todo a la práctica religiosa y serían sus discípulos los que, según la tradición, sí que desarrollaron todas esas investigaciones matemáticas. Muchas de las cosas que sabemos de los pitagóricos son un poco difíciles de interpretar porque ciertamente ellos eran un grupo secreto y pretendían ser un grupo secreto, es decir, pretendían que lo que ellos hacían no lo conociese nadie.
e incluso sabemos que estaba penado con la muerte revelar sus investigaciones matemáticas y geométricas. O sea que en lo que se ha convertido la matemática, ¿no? Desde aquellos momentos en los que era ciertamente un camino ritual a lo que se ha convertido hoy día, que es prácticamente el fundamento de la tecnología y de las ciencias modernas, ¿no? Seguramente él no se ocupó de matemáticas, sino que él pues, se ocuparía de cuestiones religiosas y sobre todo en relación con los misterios órficos. Los misterios órficos son los que estaban basados en la figura de Orfeo, el maestro de los encantamientos, y parece ser que ellos tenían ya una cierta visión sobre el ser humano, una visión espiritual del ser humano. Desde su punto de vista, el ser humano tenía un destino posterior a la muerte y en cierta manera lo que tenía que hacer durante la vida era prepararse para ese destino, era buscar en cierta manera su propia salvación, ¿no? Y por eso se dedicaban al ejercicio de la ascética, es decir, a renunciar a ciertos elementos, a ciertos placeres, porque desde su punto de vista eso significaría una preparación para la vida posterior a la muerte. Y en este sentido sabemos que los que se dedicaban a los misterios órficos no comían, por ejemplo, sangre animal, nada que supusiese derramar sangre animal, ni tampoco vestían trajes de lino, quizá en la convicción de que tenían que respetar también a la naturaleza, en el sentido de no utilizar elementos naturales para sus propios vestidos. Como os digo, hay muchas cosas que no sabemos directamente por qué los órficos y los pitagóricos posteriormente las hacían. Podemos interpretarlo así, desde el punto de vista que ellos tenían, ¿no? ¿Qué es lo que creían los creyentes del orfismo? Pues sobre todo pensaban que lo fundamental del hombre era su alma. Como veis, es un cambio bastante sustancial a lo que hemos visto en la escuela de Mileto, porque ellos en cierta manera van a hacer sobre todo reflexión del mundo natural. Pero aquí, en los órficos y posteriormente por influencia en los pitagóricos, sí que nos vamos a encontrar una cierta idea de lo que es el ser humano y de cómo está compuesto el ser humano, ¿no? Los que se dedicaban a los misterios órficos tenían un dicho que después se recogerá también por los pitagóricos, que era soma sema, era como una especie de dicho. Soma sema significaba cuerpo cárcel, es decir, que desde su punto de vista la corporidad era ciertamente inferior a la parte superior del hombre, que sería la espiritual. ¿Qué es lo que tenían que hacer con el cuerpo? Pues en cierta manera tenían que someterlo a la purificación, porque si no se podía convertir en una cárcel, en una prisión del alma. Y lo que interesaba desde luego era liberar el alma, porque era la parte superior y la parte mejor del hombre. Ellos pensaban que existía una vida después de la muerte y que en cierta manera pues, lo que tendría que hacer el hombre era liberarse lo más posible del cuerpo, porque eso prefigura la vida que viviría el hombre después de la muerte. Como digo, todo esto va a pasar a la escuela pitagórica y sus ritos, sus costumbres van a pasar también a los pitagóricos. Entre los pitagóricos nos podíamos encontrar diferentes grados según el grado de conocimiento de las matemáticas que tuvieran. El grado inferior sería el que se llamaban los acusmáticos, puede ser una palabra un poco extraña para nosotros, pero ciertamente tiene la misma raíz que acústica, que nuestra palabra española actual acústica. Y es que los acusmáticos eran aquellos que eran admitidos en la escuela pitagórica probablemente para escuchar, para enterarse poco a poco de los misterios de la matemática. Los que estaban en el nivel superior eran propiamente los matemáticos, por contraposición a los acusmáticos, y eran los avanzados, los que ya sabían los misterios de la matemática, los que ciertamente se habían dedicado a saber cómo están compuestos los objetos matemáticos y hasta qué punto los números son una explicación última de toda la realidad. Como veíamos, antes se dedicaban a buscar el arjé en cierta manera material, y aquí nos vamos a encontrar que el arjé va a ser de nuevo algo espiritual, van a ser los números. Es como si la explicación última del universo y de todos los misterios y del movimiento del universo fueran en último término los números. De los pitagóricos se han conservado varios dichos, más que de la escuela de Mileto, y ellos decían que había tres actitudes en la vida. Estas tres actitudes podían ser comparadas a aquellos que van a los Juegos Olímpicos. La primera actitud sería aquellos que van a comprar y vender, que podríamos decir es la actitud más inferior en la vida, porque se trata sobre todo de ser una actitud utilitarista,
de conseguir, digamos, ganar en la vida, conseguir materialmente beneficios económicos en la vida. Desde su punto de vista era un modo inferior de vivir, porque en cierta manera no te preparaba para lo que iba a venir después de la muerte. Y eso era lo importante, el estar preparado para lo que viniera después. Después estaban los que iban a correr al estadio, es decir, los gimnastas que iban a ejercitarse y a ganar medallas. Desde el punto de vista de los pitagóricos, esto sería también una manera inferior de vivir, porque en cierta manera tendrían su recompensa ya aquí en esta vida. Y ellos pensaban que no era lo importante lo que uno consiguiese en esta vida, lo que era importante era lo que uno consiguiese en la otra. Por otra parte, además, los atletas eran los que se dedicaban a ejercitarse en el cuerpo. Y como ya hemos dicho anteriormente, tanto los que se dedicaban a los misterios órficos como los pitagóricos tenían una idea un poco despectiva del cuerpo. Pensaban que el cuerpo era la parte inferior del hombre, con lo cual lo que hacían los atletas, que era dedicarse a ejercitar el cuerpo, pues desde su punto de vista necesariamente tenía que ser contemplado como un ejercicio menor, que no era lo importante realmente en la vida. ¿Cuál era la actitud que ellos admiraban? Pues sobre todo la de los espectadores, la de aquellos, metafóricamente, que van a contemplar en la vida, que tienen holgura para ver las cosas que pasan, que en cierta manera no se dejan agobiar por aquellos que simplemente quieren conseguir beneficio económico, ni por aquellos que quieren conseguir los premios, sino que en cierta manera el espectador es aquel que tiene una actitud estética en la vida, aquel que tiene espacio y tiempo para contemplar. Esa es la actitud que a ellos les parecía realmente importante, ¿no? Los pitagóricos se sentían literalmente así, como si fuesen espectadores de la realidad. Y de hecho, ellos llamaron a este tipo de vida el bios theoreticos, lo que podríamos traducir como la vida teórica o la vida contemplativa. Incluso nos podemos encontrar un texto de uno de los pitagóricos, que era Alcmeón de Crotona, donde dice literalmente esto: el hombre se distingue de los demás entes porque solo él piensa, mientras que los demás entes tienen sensación, pero no piensan. O sea, aquellos que se dedican simplemente al mundo de las sensaciones pueden ser animales o pueden ser humanos, pero que viven una vida primitiva, viven una vida inferior. La vida realmente superior sería esta, la de aquellos que no se conforman con vivir las sensaciones, sino que quieren aspirar a pensar, al ejercicio del pensamiento. Es un texto bastante significativo. ¿Cómo era el modo de vida de los pitagóricos? Pues sobre todo ellos pensaban que lo que tenía que hacer el hombre era ejercitarse, separarse lo más posible de la corporeidad para que su alma quedase purificada y para que así realmente pudieran vivir una vida lo más parecida posible a cómo vivirían tras la muerte. Con lo cual su vida sería una vida bastante ascética, una vida de liberación de las necesidades cotidianas. Y ellos hablaban también de un estado de entusiasmos, literalmente estar endiosado, estar en lo divino. Eso es lo que ellos pensaban que tenía que ser la vida superior del hombre. También en este sentido nos va a decir Alcmeón de Crotona: el alma es inmortal por parecerse a las cosas inmortales, y esto le pertenece por estar siempre en movimiento, puesto que todas las cosas divinas se mueven siempre continuamente, la luna, el sol, los astros y el cielo todo. O sea, aquí hace una comparativa, ¿no?, entre cómo se comporta nuestro pensamiento, nuestra alma, que es en cierta manera la parte mejor del hombre, y cómo se comportan los astros, que desde su punto de vista, con sus investigaciones, sabían que se están moviendo constantemente. Entonces, nuestra alma es superior porque es capaz de hacer esto, mientras que nuestra corporeidad, pues a veces no es capaz de seguir este ritmo. Como vemos, tenían una idea bastante peculiar de lo que significaba ser un ser humano, bastante diferente, por cierto, a la ausencia que nos hemos encontrado en la escuela de Mileto. ¿Qué modo tenían de purificarse? Pues sobre todo el ejercicio de todo aquello que no fuese manual, de todo aquello que no fuese corpóreo. Y aquí es donde entra la matemática, la música y la astronomía. Desde su punto de vista serían como tres maneras de dedicarse a purificar el alma, porque no necesitaba uno ejercitarse manualmente. Bueno, no puede decir, vale, para tocar un instrumento ciertamente sí que puede necesitar las manos, por ejemplo, o necesita un instrumento concreto. Pero para la matemática lo cierto es que no, podemos ejercitarnos simplemente con nuestra mente. Hay un sonido por aquí detrás, creo que voy a silenciar los que tienen el micrófono abierto.
No porque sea un poco ruda, sino porque se oyen ruidos de fondo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Vale, como íbamos diciendo, pues efectivamente la matemática desde su punto de vista sería ese saber que permite al hombre purificarse y ejercitarse intelectualmente sin necesitar nada material o necesitar muy poco material. Ellos además vieron que existía una correspondencia entre la matemática como la ciencia del número y la música, porque en cierta manera la música también puede ser entendida con los números. Aquí vemos que está tocando Pitágoras un instrumento, ¿verdad? Que tiene unas cuerdas y cada una de ellas tiene un numerito. Una tiene un 16, otra tiene un 12, otra tiene un 8, un 9, un 4, un 6, un 4, creo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que desde su punto de vista los sonidos también eran medibles, cuantificables matemáticamente, porque en cierta manera había una correspondencia entre lo largas y lo cortas, que son las cuerdas, y lo agudo o lo grave, que es el sonido. Entonces, desde su punto de vista, también había una correspondencia. Podemos entender la realidad auditiva desde el punto de vista del número. ¿Y qué sucedía con los astros? Pues que en cierta manera también podían ser entendidos con los números, porque ese estudio que ellos hacían de las órbitas que tenían los objetos celestes, pues en cierta manera también podían ser medidos, cuantificados matemáticamente con números. O sea que, como veis, existía una correspondencia entre las tres cosas. Las tres, en cierta manera, eran saberes inmateriales, permitían que el hombre se ejercitase a nivel de su mente, y por otra parte eran saberes que podían ser cuantificados con el número, que era lo que, lo que a ellos más les interesaba. Si nosotros ejercitamos una mirada retrospectiva, nos podemos preguntar cuál es el significado concreto de los pitagóricos. Y lo cierto es que en ellos podemos ver por primera vez que la filosofía es comprendida como un modo de vida. No es simplemente como aquello que hacen los sabios, que se dedican a estudiar el cielo, como hacía Tales de Mileto, o a estudiar el comportamiento del agua, sino que aquí la filosofía se va a entender como un modo de vida, como aquello a lo que se dedica la persona que quiere purificarse, que quiere encontrar un objetivo mayor. Esta es la primera vez que nos encontramos esta idea. Por otra parte, va a ser también la primera vez que nos encontramos la filosofía como un camino de liberación, como un camino de purificación interior. Como si el ser humano hubiera empezado ya a mirarse por dentro, como si no le bastase simplemente el conocimiento del mundo natural, sino que con los pitagóricos empezase a mirarse por dentro. Eso sí, quizá como mera inteligencia, y le faltase un poco una visión que nos encontraremos posteriormente en el cristianismo. ¿Cómo va a ser contemplado el filósofo? Pues sobre todo como el sofos, como ese hombre que, digamos, tiene una autosuficiencia, como aquel que puede regirse a sí mismo mediante su inteligencia. Y los pitagóricos van a ser también pioneros en la promoción del alma como un ente inmortal. Como digo, ellos sobre todo van a ver el alma, sobre todo como inteligencia, como esa parte superior que tiene el ser humano, pero no tanto en un sentido espiritual como nos vamos a encontrar en el cristianismo, como si el ser humano tiene una parte que es en cierta manera divina. Ellos lo van a ver como el alma es esa parte que es superior en el hombre, pero sobre todo porque es intelectiva. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, porque son ahora justo las 6. Sí, Antonio José tiene una pregunta o comentario. Sí, simplemente con esto último del alma, precisamente, es decir, lo que estaba señalando de que el alma para ellos tiene más esa dimensión como intelectiva, ¿no? Es lo que me ha parecido escuchar. ¿Estaría también en relación con los supuestos anteriores que nos decías del mundo presocrático, en el sentido de esa circularidad, como esa eternidad, como ese eterno retorno? Es decir, para ellos no existe como para nosotros el mundo del más allá, el mundo trascendente, sino que es una única realidad, ¿no? Es decir, entonces esa Sí, alma estaría dentro de esa circularidad, ¿no? Que no es sí. del más allá, sino que es de solamente ahí. Estaría en esos supuestos vistos anteriormente, ¿no? Eso es. En cierta manera, los pitagóricos son herederos de todo lo que hemos visto anteriormente, también de la escuela de Mileto. Es simplemente Y que se posterior, han cambiado de escenario, por lo que comenté antes, porque en cierta manera lo que ellos querían era dedicarse a la reflexión, y en el ambiente que había en ese momento en Asia Menor no era demasiado posible. Pero son y luego a herederos de nivel toda la posterior, sabiduría anterior, ciertamente.
a nivel posterior, es que yo cuando escuchaba lo de todo esto, me recordaba el tema de la masonería, lo he puesto por ahí. Es decir, la masonería que nosotros entendemos y demás, es decir, con todo eso de jurar sobre el tetrati, la figura del triángulo, ¿no? Es decir, toda esa, los secretos, los iniciados, los acústicos, los matemáticos, es decir, un poco como ese mundo que después la masonería desarrollará. No sé qué, me da un poco que la masonería ha bebido ahí en los pitagóricos, no sé. Sí, seguramente, Sí, porque ellos tienen también como símbolos que son un poco matemáticos. Vamos, no conozco así como muy en profundidad el tema, pero sí que sé que ellos se sentían un poco herederos de todo el conocimiento de los pitagóricos y de hecho el triángulo es también uno de sus símbolos principales. Muy bien, Gracias. muchas gracias por la anotación. Y Ernesto también ha levantado la mano. Sí, a mí nada más agradecería si das alguna referencia en donde pudiera yo leer sobre, ok, llegamos a Pitágoras y de pronto empezó el tema de que el alma, que el cuerpo es la cárcel del alma, etcétera, etcétera. Pero quisiera yo conocer más el fundamento de cómo es que llegaron ellos, a diferencia de la escuela de Mileto, cómo es que llegaron ellos a hacerse esa pregunta hacia el hombre. Porque me queda muy claro el planteamiento que se hace de los supuestos que tenía la escuela de Mileto, pero ellos, en este caso Pitágoras, ¿cómo es que empiezan sus supuestos y dicen, es que ahora es hacia el hombre? Y sobre todo, ¿cómo es que llegan a el alma? Muy buena pregunta. Sí, efectivamente, ellos se van a mover en este entorno de la Magna Grecia y ahí nos encontramos con estos ritos de Orfeo. Entonces, ahí hay una influencia muy directa, que es religiosa en cierto modo, ¿no? Esos ritos, en cierta manera, a ellos les hicieron caer en la cuenta de que quizá el humano no era simplemente parte de un cosmos general, sino que tenía una interioridad y tenía, sí, esa dimensión un poco intelectiva. Pero el libro que yo he recomendado al principio, La historia de la filosofía de Julián Marías, hace este recorrido. Así que, vamos, es un libro que se puede encontrar en internet, con lo cual sí que os podría enviar el enlace en cierto momento si os interesa leer un poco más sobre esto. Por favor, sí. Gracias. Muy bien, pues vamos a parar ahora también unos 5 minutitos. Bueno, vamos a parar hasta ahí 10 y continuaríamos después con la escuela de Elea, que ya son palabras mayores porque ya empezamos con metafísica. Maribel, perdón, sí que tiene una pregunta. Es muy rápida, la verdad. Yo quisiera poder ubicarme temporalmente. Veo un salto justo, pues muy amplio, ¿no? Entonces, como para ir viendo en qué tiempo transcurre todo pues este brinco, ¿no? Y en la percepción de cómo llegan, justo como decía Ernesto, ya la concepción del hombre, de la naturaleza al hombre, ¿no? Sí, hemos empezado con el siglo VII antes de Cristo aproximadamente y ya estamos avanzando hacia el siglo IV antes de Cristo. Sí, son varios siglos. Creo que Antonio está queriendo decir algo, pero no le escuchamos. Más bien estamos en el siglo VI, el quinto es el de Sócrates y el cuarto es los clásicos. Entonces estaríamos alrededor del siglo VI, antes de Cristo. Es que no Sí, se por puede, eso quiero decir. cronológicamente no tenemos la fecha, es muy difícil, pero hacia ahí, después del siglo VII de los presocráticos, estaríamos en ese margen, esa escala del sexto al quinto, que Sócrates es anterior a la clásica Grecia, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, el periodo que estamos viendo hoy es ese, desde el siglo VII antes de Cristo aproximadamente hasta el IV, más o menos. Vale, pues vamos a parar entonces y volvemos a I10. Ok, gracias. Gracias. Nada. Muy bien, ya estamos por aquí de vuelta. Vale, pues como decía, ahora seguimos en la Magna Grecia, pero vamos a analizar la escuela de Elea, que es quizá la más compleja de todas de la antigüedad. Ya son complejos los pitagóricos, pero
Parménides ya son palabras mayores. Van a ser un grupo de filósofos bastante importantes, sobre todo porque con ellos la filosofía va a empezar a adquirir una profundidad que anteriormente no había tenido. Y es el hecho de que ellos van a plantear propiamente lo que es el nacimiento de la metafísica. Hasta ahora lo que nos hemos encontrado es que los filósofos buscan el arjé, en el sentido de algo físico, algo que nos explique en último término cómo está hecha la realidad, pero aquí lo que nos vamos a encontrar es que Parménides va a centrar muchísimo más cuál es el ámbito propio de la filosofía y sobre todo cuál es el método de la filosofía. Esto es bastante importante. ¿Cuál va a ser el tema de la filosofía? Pues el tema va a ser el ser mismo, o sea, el hecho de que nosotros podemos contemplar una montaña, nosotros podemos contemplar un árbol, nosotros podemos contemplar al ser humano y sin embargo, siendo seres tan distintos entre sí, podemos darnos cuenta de que tienen algo en común, que es justamente el hecho de que son seres, de que tienen el ser. Esto es lo que le va a llamar la atención a Parménides y a su escuela posteriormente. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de esto? Siendo tan diferentes el ser de la montaña, el ser del árbol y el ser humano. Pues ciertamente el método que nos sirve el medio que nos sirve para darnos cuenta de esto es propiamente el pensamiento. Entonces, pues sobre todo en la escuela de Parménides, la mente va a tener un papel fundamental en todo esto, porque desde su punto de vista sería la que nos proporciona una visión intelectual e inmediata de la realidad. Es aquella que justamente va a ser capaz de encontrar los elementos inmateriales de la realidad. Como vemos, es un planteamiento completamente distinto al que nos hemos encontrado hasta ahora, ¿no? Podríamos encontrar alguna similitud con los pitagóricos en el sentido de que ellos también estaban buscando, en último término, cuál es la explicación inmaterial de la realidad, pero lo cierto es que Parménides es un filósofo bastante único, ¿no? ¿Qué ha escrito Parménides? Pues curiosamente escribió un poema en el que nos habla de una auriga que hace un viaje. En este sentido nos recuerda un poco al mito del carro alado de Platón, ¿verdad? Que también tiene un argumento bastante parecido. Lo que nos cuenta Parménides en este poema es la historia de un poeta que marcha al cielo y está montando un carro tirado por caballos. Va a llegar ante una diosa, está guiada por las hijas del sol y cuando llega arriba del todo se encuentra con esas hijas del sol, con las diosas que son hijas del sol, que se apartan de su rostro el velo. Es todo un lenguaje bastante poético, pero también bastante metafórico, porque en cierto sentido esto significa la capacidad que tiene el ser humano de ascender mediante el conocimiento y de abandonar, digamos, la morada de la noche, es decir, las sombras de la ignorancia. Es un lenguaje muy simbólico el que utiliza Parménides en su poema. También nos cuenta que la diosa saluda al poeta que acaba de llegar en su carro tirado por los caballos y le dice lo siguiente, que tiene que aprender a conocerlo todo, tanto el corazón de la verdad bien redonda como las opiniones de los mortales que no tienen verdadera certeza. Es un lenguaje también bastante simbólico, con el cual lo que nos quiere decir es pues, esa capacidad que tiene el filósofo de conocer la realidad en su inmaterialidad, mediante su inteligencia, y de separarse de las opiniones de los mortales, en el sentido de ser opiniones sin fundamento. Podemos decir que Parménides habla del conocimiento, sobre todo de la teoría del conocimiento, y que habla muy poco del hombre, que nos podemos encontrar realmente muy pocos fragmentos dentro del poema que nosotros pudiéramos darle un sentido antropológico. Y sin embargo hay que reconocer que la perspectiva que ha marcado Parménides en toda la filosofía ha sido un antes y un después en la historia de la filosofía, va a marcar toda la antropología posterior. O sea, él no habla demasiado del ser humano, pero lo cierto es que esta imagen que él da de que por una parte está la verdad bien redonda que conocemos mediante la mente y por otra parte están las opiniones de los mortales que están un poco fundamentadas, eso va a ir formando posteriormente una imagen del ser humano bastante clara, como un ser humano, como un ser que es inteligente, como un ser que puede vivir de sus sentidos y puede vivir, digamos, haciendo poco caso a lo que tiene a lo que le ofrece su inteligencia, pero lo cierto es que, como veis, es una imagen del ser humano también en último término, ¿no? Bueno, aquí vemos una especie de resumen, de esquema de lo que nos ofrecería Parménides en su poema. Por una parte vemos que como método nos encontramos el nous y por otra parte la sensación,
Si utilizamos la sensación como método, lo que nos encontramos es el conocimiento de las cosas. Y la vía sería la opinión de los mortales, es decir, de aquellas cosas que son y no son, que pueden existir y pueden no existir. Mientras que si utilizamos como método el nous, la inteligencia, lo que nos vamos a encontrar es que lo que conocemos es el ente, un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Que entre seres muy diferentes como pueden ser los entes naturales tipo los astros o tipo las montañas, y nosotros hay algo en común, que es el hecho de que somos, de que en cierta manera tenemos existencia. Eso solamente lo podemos comprender a partir de la inteligencia. Gracias a eso podríamos llegar a la vía de la verdad, que sería la vía de lo que es, de lo que existe, y a la vía de lo impracticable, de aquello que no es. Bueno, es un lenguaje un poco críptico, bastante metafórico, pero como veis, también antropológicamente tiene sus consecuencias, porque muestra que el ser humano es ese ser capaz de practicar su inteligencia y de comprender las cosas a nivel intelectivo nada más. O se puede conformar en conocer las cosas a nivel sensorial nada más. Si también retrospectivamente nos preguntamos cuál es el significado de Parménides, tenemos que reconocer que en él nos encontramos el iniciador de la metafísica occidental, dado que en su filosofía pues nos vamos a encontrar una idea de la realidad en su conjunto. Es la primera vez que se plantea esto, que la filosofía nos ofrece una idea de toda la realidad. Vale, en los pitagóricos nos hemos encontrado esa idea de que en el fondo todos son números, pero no es una explicación última de todo, en cierta manera, tampoco del ser humano, porque no todos nosotros son números, ¿verdad? Y esta es la primera vez que nos encontramos la idea de que ciertamente puede haber algo que todo lo que existe tenga en común, que es ese concepto de ser. También a su vez, Parménides va a ser un autor bastante importante para entender lo que va a venir después, que es Platón, que es sobre todo la gran influencia que ha tenido Platón en el pensamiento occidental. En Platón, por otra parte, nos vamos a encontrar también esa idea de que existe una dualidad de los mundos, de que por una parte vemos el mundo sensible y por otra parte tenemos el mundo inteligible. Esta es una idea que Platón toma de aquí, toma de antes. En cierta manera, él se la encuentra en su paisaje de ideas cuando él empieza a hacer filosofía. Y esta dualidad podríamos decir que también afecta al ser humano. No es simplemente a nivel de las cosas, sino que también afecta a cómo es el ser humano. ¿Cuál es la idea del hombre que se deriva de todo esto que nos ha dicho Parménides con su poema? Bueno, pues en cierta manera nos encontramos la idea de que el hombre puede participar del nous y se puede convertir en un ser que está vinculado a lo eterno, o puede ser simplemente un ser que vive de las sensaciones, con lo cual sería mortal, al igual que las cosas. Como veis, es una idea también del ser humano en cierta manera, quizá de modo indirecto, pero sí que es una idea del ser humano. Si el hombre se mueve a nivel del nous, puede alcanzar la verdad. Si se mueve solamente a nivel de la opinión, pues solamente alcanzará la apariencia de las cosas. O sea que aquí vemos que en Parménides va a quedar planteada una cuestión bastante clara. Por una parte estaría la naturaleza o physis y por otra parte estaría la convención o el nomos, aquello que digamos está basado en la opinión humana, en aquello que es, pero puede no ser, que es contingente. Bien, volvemos a viajar y nos volvemos a ir al Asia Menor. ¿Sí? Jorge tiene una pregunta. Sí, cuando mencionas que Parménides se refiere a opinión, ¿ya está usando Parménides el término doxa? Es el término doxa, efectivamente. Okay, correcto. Gracias. De nada. Muy bien, como decía, pues volvemos a irnos de viaje, en este caso a Jonia, y nos vamos a encontrar aquí una serie de filósofos que van desde Heráclito hasta Demócrito, que se encuentran con este gran problema de Parménides. Si os acordáis de los supuestos de los que hemos estado hablando al principio de la clase, hemos hablado de que el mundo es eterno, tiene multiplicidad, pero ahora resulta que viene Parménides y nos empieza a hablar del ser, y además él ha dado unas características bastante concretas de cómo es el ser. Dentro del poema nos ha dicho que nos ha hablado del ser como un ente redondo, nos ha hablado del ser como un ente compacto. Total, que aquí se nos plantea la cuestión de cómo nosotros combinamos ahora una cosa con la otra. Es decir, cómo combinamos que el mundo es eterno y que es múltiple, que tiene esa multiplicidad y ese cambio permanente, y a la vez el ser de Parménides, que parece que ser que es único, que es siempre el mismo,
que es compacto y así sucesivamente. Y entonces nos vamos a encontrar con una serie de pensadores que son los que van desde Heráclito a Demócrito, que van a intentar combinar estas dos piezas del puzzle y nos vamos a encontrar con diferentes soluciones a esta cuestión, a cómo combinamos una cosa con la otra. Cómo combinamos ese ser que es único y eterno con las apariencias de las cosas que nos dicen que son muchas y cambiantes. Nos encontramos con el nous por un lado, con la doxa por el otro y sobre todo con la gran cuestión de cómo vamos a explicar el movimiento. Entonces, en cada uno de estos autores nos vamos a encontrar una solución a este problema particular. Empezando con Heráclito, también le vemos aquí en esta representación del cuadro de Rafael, la escuela de Atenas, y le vemos también pensando sobre la realidad y escribiendo sobre ella, porque también Heráclito escribía. De hecho, se le llamaba Heráclito el Oscuro, porque escribía unas cosas que eran de difícil interpretación. A Heráclito, sobre todo, le vamos a conocer por una afirmación muy curiosa, que es el todo fluye, el pantarrei. ¿Qué significa esto? Bueno, que se está moviendo en ese gran problema de cómo combinamos esa realidad que es multiforme y esa realidad que parece ser que es dinámica y está cambiando todo el tiempo con la unicidad del ser. Desde el punto de vista de Heráclito, pues no nos podemos bañar dos veces en el mismo río porque el río habría cambiado, ¿no? Nosotros hemos cambiado, el río también habría cambiado. ¿Qué es lo que nos quiere decir Heráclito con esto? Pues sobre todo parece ser que ha descubierto que la realidad está cambiando todo el tiempo, que hay una mutabilidad permanente y que esto también afectaría al ser humano, que en el fondo sería una realidad dinámica. Sería un poco largo ver cuáles son las consecuencias de esto para la historia de la filosofía, pero lo cierto es que Heráclito se está moviendo un poco en estos parámetros que hemos visto anteriormente, en los supuestos que tiene la filosofía griega y en el problema que se ha planteado a raíz del ser de Parménides. Hay que tener en cuenta que Heráclito escribió más cosas, es decir, no escribió solo el Pantarrei. En su caso sí que hemos conservado más dichos. Por ejemplo, sabemos que él nos habla de que el sabio es un ser de alma seca, en cierta manera como si tuviera un alma de fuego, porque el fuego es un elemento que es seco, ¿verdad? Desde su punto de vista, el fuego es un elemento móvil que nunca se detiene y el alma del sabio sería un poco también así. Mientras que el alma húmeda, con esos 4 elementos que maneja la filosofía griega, pues sería como el barro o como el agua, es decir, que sería un alma un poco degenerada, un alma que se conforma simplemente con la opinión. En otros de sus escritos, él nos habla de un principio misterioso que él denomina el tosofón. Es interesante saber esto porque, claro, de Heráclito muchas veces solamente se habla del Pantarrei, pero tiene muchos más dichos. Y cuando analizamos todo lo que ha dicho, nos damos cuenta de que su filosofía no es tan extraña a la filosofía de Heráclito, sino que se están moviendo bajo el mismo fondo de problemas. ¿Ernesto? Sabe, perdón, a mí me gusta participar bastante, Sí, pero claro. de pronto me pregunto ahora si esta idea de que asemeja él al sabio como al fuego, es por eso que ya para el cristianismo el fuego arde la zarza, el fuego está muy presente en todo. Y me pregunto, no lo sé, no tengo el fundamento, es solo pregunta, si es que por allí rescatan mucho de esto, ¿no? De Heráclito, partiendo de que compara al hombre o a este concepto al fuego, ¿no? Y después en el cristianismo el fuego tiene mucha representación. Es como comentario y pregunta nada más. Sí, podríamos buscar la relación. Yo creo que en el caso de Heráclito él está utilizando esta metáfora en el sentido de que el alma del sabio siempre está en activo, en el sentido de que el alma siempre está intentando averiguar cómo son los misterios de la realidad. Mientras que en el Antiguo Testamento se utiliza más la metáfora de la luz y del fuego, sobre todo, para denominar algo que digamos es cálido. Yo creo que es otra connotación, un poco diferente. Pero sí, habría que investigarlo con un poco más de detenimiento. Sí, porque, por ejemplo, los jesuitas, lo que es que me han compartido, o se lee mucho, que la espiritualidad es que en la Biblia se descubre que son consumidos por el fuego de Dios, ¿no? O sea, con todo respeto hago mis comentarios, yo tengo cierta formación, no tanto como los de mis compañeros que son consagrados, pero por eso es que me llama la atención, pues, ¿sí?
Gracias. Sí, muchas gracias por el comentario. Este tosofón de Heráclito va a tener las mismas características del ser de Parménides. Es muy curioso analizar qué es lo que dice sobre el tosofón, pero efectivamente nos habla de ese tosofón, de ese elemento un poco misterioso que sería como el alma del sabio, y tiene las mismas características exactamente que el ser de Parménides. Es uno, es siempre, es separado. Entonces es bastante curioso leer a todo Heráclito, porque ciertamente si hacemos eso, nos damos cuenta de que no son dos filósofos tan contrapuestos como muchas veces se los ha presentado. Y Antonio tiene una pregunta. En función de Heráclito, porque me estaba viniendo a la mente lo que esto de todo fluye está muy de moda hoy en día en la psicología, sobre todo en los nudos que tiene la persona, emocionales, de cualquier índole. La expresión que más se escucha es hay que dejar fluir. Entonces esa concepción heraclitiana del ser humano es muy importante porque hoy en día parece que la hemos rescatado y la hemos puesto. A cualquier problema que tengas solamente te dan la solución. Tú deja fluir y ya el problema se diluye, pero vamos a ver, está la concepción de Parménides que dice, no, que soy firme, que yo tengo un ser, ¿no? Entonces, la concepción esta heraclitiana del ser humano, ¿cómo sería tal? Porque veo que en casi todos los aspectos, además es una expresión que la estoy oyendo día sí día también, deja fluir, dice, pues no hay que dejar tan fluir, también hay que agarrar las cosas, ¿no? Un poco por ahí ese comentario. Sí, de hecho hoy día hablamos de una sociedad líquida, de un pensamiento líquido. Tienen esta raíz de Heráclito. En el fondo tienen esta raíz de Heráclito, ¿no? Muy bien, en otro fragmento suyo incluso dice que en el fondo todas las realidades son uno. Es un texto muy curioso que no es tan conocido de Heráclito, pero como veis dice unas cosas bastante parecidas a lo que nos había dicho Parménides. Lo curioso de esto es esa cuestión, que en el fondo todos los autores que vienen después de Parménides están planteando esos mismos problemas. ¿Hasta qué punto podemos combinar el ser con el movimiento? ¿Cómo podemos explicarnos el movimiento en último término? Nos dice varias cosas también que son muy curiosas. Estas son fragmentos de otros autores que se refieren a Heráclito. Heráclito dice que el alma es una chispa de la sustancia estelar. Pues nos suena mucho a lo que hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Con esos supuestos de la filosofía griega. No encontrarás los límites del alma, aunque avances por todos los caminos, tan profunda es su medida. Pues nos suena un poco a lo que hemos estado viendo de los misterios órficos. Bien, ahora nos encontramos con la figura de Empédocles de Agrigento, que es un autor que va a intentar llegar a esa cuestión de cómo combinar el ser de Parménides con la multiplicidad de la realidad con los 4 elementos. Según él, pues toda la realidad estaría compuesta de estos 4 elementos que entre ellos se combinan. Y esto sería lo que explicaría que la realidad sea solo una, pero que a su vez esté formada por la multiplicidad y se nos muestre a nosotros bajo la forma de la multiplicidad. O sea que desde su punto de vista toda la realidad estaría formada por los 4 elementos. Es curioso darse cuenta de que Empédocles significa una comprensión un poco mítica de cómo está hecha la realidad, porque él nos dice que esos 4 elementos se combinan con el amor y con el odio. Es decir, que su explicación de la realidad podríamos decir que es un poco racional, pero luego vuelve a una explicación un poco mítica de esa especie de amor y odio que sienten esos elementos entre sí y que producen que tengamos toda esa multiplicidad. En Empédocles nos encontramos expresiones tan curiosas como esta. Yo he sido en otro tiempo un muchacho y una muchacha, un arbusto y un ave y un pez mudo en el mar. Algo así como si el ser humano pudiera haber vivido muchas vidas anteriores. Pero incluso parece hablarnos de una identidad que permanece. Lo curioso de este texto es justamente eso, como que empieza con el yo. Yo me reconozco como un ser individual que ha sido capaz de permanecer a lo largo de todas esas vidas. O sea que en cierta manera nos estaría hablando de esa sustancia de Parménides que permanece a pesar de todos los cambios, que es compacta. Y en otro de sus fragmentos nos dice la naturaleza que reviste a las almas de una extraña envoltura de carne. La naturaleza que reviste a las almas de una extraña envoltura de carne. O sea que también nos encontramos como una reminiscencia de otros autores anteriores aquí, ¿no? Otra de las posibles soluciones a esta gran cuestión del ser y del movimiento
o del ser y de, digamos, la posibilidad de que la naturaleza sea múltiple, sería Anaxágoras de Clazomene. Este Anaxágoras era un hombre de familia noble y en principio se iba a dedicar a la política. Y de hecho sabemos que es el primer filósofo que se mueve en Atenas, porque os habéis dado cuenta, ¿verdad? Hasta ahora hemos hablado de ciudades filosóficas, pero hasta ahora no había salido Atenas. Esta es la primera vez que nos encontramos con Atenas. Él era de Asia Menor, pero por esta comunicación que había entre los mediterráneos, pues termina aquí. Y él va a ser uno de los discípulos, va a ser uno de los maestros de Pericles, va a ser una de esas figuras que empiecen a dar toda la importancia con la que nosotros conocemos hoy día la ciudad de Atenas. En principio se iba a dedicar a la política, pero la deja para dedicarse a la filosofía porque le parece algo mucho más importante en la vida. Este va a ser un patrón que nos vamos a encontrar en otros filósofos como el propio Platón. Y él va a desarrollar una doctrina muy interesante que es la doctrina de las homeomerías. Es como si dijésemos, la realidad está compuesta por múltiples partículas que son capaces de combinarse entre sí, pero son múltiples. Hay una multiplicidad. Eso sería lo que nos explica que la realidad sea una, pero que a la vez sea múltiple. Él decía que hay de todo en todo, bajo esta idea de que en el fondo el último compuesto de la realidad serían esas partículas tan pequeñitas, llamadas homeomerías. Y también desde su punto de vista, el ser humano estaría compuesto de estas partículas pequeñas. La teoría nos suena un poco porque tendrá que ver con la que viene después, que es la de los pitagóricos, pero en cierta manera lo que va a querer explicar Anaxágoras con todo esto es ese gran reto intelectual que se ha planteado después de Parménides, de cómo nos explicamos la multiplicidad de la realidad. Bueno, desde su punto de vista las homeomerías se unen y se desunen, con lo cual nos explicaría por qué las cosas son tan diferentes entre sí. Pues en cierta manera el fuego estaría compuesto de homeomerías, pero en una proporción diferente a la que tiene, por ejemplo, el agua o a la que tiene el aire. Cada uno de los elementos tendría una proporción diferente de homeomerías. Finalmente, como os decía, pues nos encontramos con la escuela de Demócrito de Abdera y de los atomistas, que van a llegar, digamos, al extremo último, y es el hecho de que toda la realidad estaría compuesta por átomos. Átomos, como sabéis, es una palabra que significa sin partes, diríamos que sería como la parte más pequeña de la realidad que ya no es divisible. Y esos átomos tendrían la capacidad de combinarse entre sí. ¿Por qué se combinan entre sí? Pues porque los atomistas introducen un elemento nuevo que no habíamos encontrado hasta ahora, que es el elemento del vacío. En la mente de los griegos, que pensaban que la realidad era eterna, nunca, jamás cupo la idea de la nada. Es una idea completamente extraña a la mente del griego. De hecho, yo diría que les daba miedo pensar en la nada, pensar en algo que, digamos, no estuviera ocupado con una realidad. Lo que sí que van a patentar los atomistas va a ser la idea del vacío, porque necesitaban un entorno en el cual los átomos se pudieran mover y pudieran combinarse entre sí. Desde su punto de vista, incluso el alma humana estaría compuesta de átomos. No serían solamente la explicación última de la realidad física, sino que además serían la explicación de nuestra alma. Y es la primera vez que nos vamos a encontrar una explicación materialista del alma humana. En toda la filosofía griega es la primera vez que nos encontramos con esto, ¿no? Es interesante saber que los atomistas han hablado también sobre otros temas, como por ejemplo el tema de la felicidad. Este texto no es muy conocido, pero ciertamente es de los atomistas. Y dice así: la felicidad y la infelicidad están en el alma. Y este otro fragmento dice así: la felicidad no reside en la posesión de rebaños o de oro, sino que el alma es la residencia de un espíritu feliz. Puede resultar curioso, pero efectivamente es un texto de los atomistas. ¿Qué es lo que va a pasar a partir del siglo V a.C.? Pues sobre todo que la filosofía va a dar un giro de 180 grados, podríamos decir, y va a empezar a ocuparse no tanto de la realidad natural que está alrededor del hombre, sino que va a empezar a centrarse en el propio ser humano. Va a empezar a mirarse a sí mismo. Tenemos aquí esa famosa frase, «Nous si auton», conócete a ti mismo, que en cierta manera podría expresar qué es lo que va a comenzar en el siglo V a.C.
¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en este contexto? Pues nos vamos a encontrar sobre todo con los sofistas y con Sócrates. Los sofistas, como esos supuestos sabios que sabían de todo y que en cierta manera van a intentar convertir la filosofía en algo cuantificable, en algo que podía entrar por la vía de la opinión. Y a Sócrates nos lo vamos a encontrar como ese gran personaje que consigue reconducir la filosofía y volver a meterla por la vía de la verdad, en palabras de Parménides. ¿Qué es lo que pasaba con el movimiento de los sofistas? Pues sobre todo que ellos terminaron por estar desinteresados de la verdad. No les interesaba tanto la verdad, lo que les interesaba era sobre todo tener esa sabiduría aparente y esa sabiduría con la cual pudieran convencer al adversario. Pero claro, la cuestión es que con esto lo que estaban haciendo era desviar la filosofía de su ámbito propio y hacer justamente lo contrario de lo que había dicho Parménides, porque ellos van a intentar desarrollar la opinión de los mortales, no van a intentar desarrollar el concepto de verdad. Los sofistas además tenían una visión del hombre que podríamos denominar escéptica, porque pensaban lo siguiente, en palabras de Antifón: la vida del hombre es en cierto modo prisión de un día, la longitud de la vida, por decirlo así, un día único, en que miramos la luz del sol y la transmitimos a los que vienen después de nosotros. O sea, con los sofistas nos encontramos esa actitud que está en el polo opuesto a lo que nos proponía Parménides. Nos encontramos incluso la afirmación de Protágoras tan conocida y que en cierta manera es tan paradigmática de lo que significaría el movimiento de los sofistas. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Puede parecer un lenguaje un poco críptico, pero desde luego nos da la idea de hasta qué punto ellos eran relativistas y hasta qué punto eran escépticos también, ¿no? Sócrates, en este contexto, va a significar la persona que va a volver a encauzar la filosofía por la vía de la verdad, en el cual, pues sobre todo, él se va a preguntar por los temas éticos. Él va a crear esa nueva área dentro de la filosofía que eran los temas éticos, porque en cierta manera hasta ahora lo que nos habíamos encontrado era, por así decir, la cosmología, nos habíamos encontrado la metafísica, nos habíamos encontrado la filosofía de la matemática, podríamos así denominarlo los pitagóricos, pero aquí es la primera vez que nos hemos encontrado con la ética como tal, como ese saber que nos dice cómo debe comportarse el ser humano. A Sócrates no le va a interesar tanto lo que podríamos denominar el hombre ciudadano, que es el tema que les interesa a los sofistas, que está caracterizado por el hablar, por las opiniones en público, sino que a Sócrates le va a interesar el logos, la capacidad racional que tiene el ser humano. Y le va a preocupar más bien lo que dice el ser humano, en el fondo lo que son las cosas, ¿no? Sócrates, podríamos decir en último término, se va a proponer poner las cosas en su verdad y sobre todo con él el tema del hombre va a pasar a un primer término. Sócrates es una figura interesante, primero desde el punto de vista biográfico, porque, bien, no nos encontramos tantos filósofos que estén dispuestos a morir por sus ideas. En el caso de Sócrates, digamos como que ha rubricado con su vida las ideas que tenía. Ha sido coherente con sus ideas hasta el final. O sea que ya solamente por eso Sócrates nos interesa desde el punto de vista biográfico, incluso aunque él no escribiese absolutamente nada. Pero luego también nos interesa la posición filosófica de Sócrates, que no nos ha llegado por él porque no escribió nada, sino que nos ha llegado pues, por Platón primariamente y por otras figuras que le escucharon en su tiempo. Y es que a Sócrates sobre todo le interesa el ti, el qué de las cosas, la definición de las cosas, saber cuáles son sus esencias. Y esto podríamos decir que es una muestra de hasta qué punto él encauza la filosofía por la vía de la verdad. Sócrates piensa que el hombre tiene inteligencia y que por lo tanto tiene la capacidad de conocer lo que es bueno. Por lo tanto, la ética es un saber que se puede aprender y se puede enseñar. Y esto sería lo más importante para el hombre, conocer qué es la virtud, conocer qué es lo que debe hacer. Como vemos, es una orientación de la filosofía bien diferente a la que tenían los sofistas, en las cuales, pues lo cierto es que no les interesaban lo que eran las cosas, lo que les interesaba era aprender a derrotar al adversario o aprender a convencer al adversario, pero sin interesar lo que eran las cosas en el fondo. Bien, el discípulo más importante de Sócrates va a ser Platón,
que como sabemos va a ocupar la primera mitad del siglo IV a.C. y va a ser una figura fundamental, sobre todo porque gracias a él conocemos a esta gran figura de Sócrates. Si no hubiera sido por Platón, pues probablemente Sócrates se hubiera convertido en un sabio más de la antigüedad, pero no sabríamos tantos detalles de su vida. Platón es una figura también curiosa de por sí, porque en principio él se iba a dedicar a la política, había sido educado para dedicarse a la política y a las letras, y sin embargo termina por dedicarse a la filosofía, fascinado por la vida de Sócrates. Y es curioso decir esto, porque Platón era de una familia muchísimo más pudiente que la familia de Sócrates. En este caso es como que la persona que es más rica, que tiene más cultura, que tiene más capacidad económica, desde luego, se siente fascinada por la figura de Sócrates, que es un hombre muchísimo más humilde, muchísimo más, con mucha menos educación y que sin embargo tenía una mente muy despierta. Platón se queda fascinado con toda esa vida intelectual que les muestra Sócrates a él y a otros jóvenes, ¿no? Como sabemos, él terminaría por fundar la academia, un lugar de estudio, de práctica también física, y en cierta manera nos ha mostrado con sus obras que es un espléndido escritor y que en cierta manera en sus obras nos vamos a encontrar una metafísica, una idea de la realidad bastante diferente a lo que nos habíamos encontrado anteriormente, aunque ciertamente también tiene influencia de Parménides. ¿Cuál es el modelo antropológico que nos vamos a encontrar en Platón? Pues sobre todo va a ser dependiente de su teoría de las ideas. Y es que él parte del hecho de que la realidad que nosotros vemos no es la realidad verdadera, sino que la realidad verdadera de las cosas está en otro mundo, está en otra parte. Esas ideas serían entes metafísicos, entes suprasensibles, también entes universales, y en cierta manera el mundo visible que está disponible a nuestros sentidos sería un mundo inferior, que en cierta manera sería una copia de ese mundo incorpóreo. En el hombre esto sucedería también, es decir, que el hombre también sería una visión en segundo grado de una realidad que estaría en el mundo suprasensible, con lo cual tendría que hacer un esfuerzo por purificarse y por llegar a esa realidad verdadera. Platón es un dualista en metafísica y en antropología necesariamente, es decir, que nos va a hablar de que el hombre es un compuesto de cuerpo y de alma, y en esa dualidad sería el alma la parte mejor. En esto sí que nos recuerda un poco lo que hemos visto de los órficos y de los pitagóricos. ¿Cómo sería el alma desde el punto de vista de Platón? Pues sería una realidad inmortal. Y la cuestión es que ahora Platón se encuentra con un problema, que es que tendría que explicar cómo se relacionan el cuerpo y el alma, cómo se relacionan esa parte inmaterial del hombre con su parte material. O sea que su filosofía, su antropología va a estar orientada sobre toda esta cuestión, a solucionar cómo se relacionan una con la otra, que en último término es también el problema que tenía Parménides, que se plantea con Parménides, cómo relacionamos el ente con la multiplicidad de la realidad, ¿no? ¿Qué es el ser humano desde el punto de vista de Platón? Pues va a ser como todos los demás existentes, un compuesto de realidad material y de realidad inmaterial, y lo que le hace propiamente humano al ser humano sería ese alma que en cierto momento contempló la realidad inmutable de las ideas y que se quedó encerrada en el cuerpo. Esto nos lo ha explicado en ese mito tan bello, que es el mito del carro alado, que se parece tanto, por otra parte, al poema de Parménides, y en el cual nos cuenta pues, que el alma, ese auriga, iba montando su carro de caballos, y los caballos eran dos diferentes, uno dócil y otro indócil, siendo el indócil el que gana en esa pugna, ¿no? De tal manera que el carro se cae, el alma, el auriga se cae y se queda encerrada en un cuerpo, pero olvidando todo lo que había visto en esa vida anterior. ¿Cómo va recordando todo eso? Pues cuando el alma se dedica a la purificación y se dedica a la filosofía, porque la filosofía es ese ensayo de morir, ese ensayo de prepararse para la muerte. Y en cierta manera, cuando el hombre filosofa es como si se acordase de todas aquellas ideas que contempló alguna vez. Bueno, nos vamos a encontrar entonces que en Platón el estudio del cuerpo y el estudio del alma se va a quedar dividido. Por una parte va a estar el estudio del cuerpo, de la realidad propiamente somática, y esto va a estar en relación con las escuelas griegas de medicina. Y por otra parte nos vamos a encontrar con que el alma va a estar mucho más relacionada con los saberes divinos y en cierta manera de ellos va a ocupar la filosofía.
Es así como a partir de Platón nos vamos a encontrar como una escisión de los saberes. Por una parte irán los que se dedican al conocimiento de lo corpóreo y por otra parte irán los que se dedican al conocimiento de lo inmaterial, ¿no? Bien, aquí tenemos una explicación un poco más detallada de lo que sería el mito del carro alado. Y aquí tendríamos cómo se traduce esa división platónica para la sociedad, porque desde su punto de vista la antropología, la ética y la filosofía política están muy relacionados. Desde su punto de vista, esa estructura que tiene el alma, esa estructura tripartita que tiene el alma, por una parte ese alma racional, por otra parte el alma concupiscible, por otra parte el alma irascible, que son derivación de ese auriga y de esos dos caballos que han quedado, digamos, caídos y encerrados en un cuerpo, pues sería la explicación de cómo debe ser la división de la sociedad. En la parte superior de la sociedad estarían los filósofos o gobernantes, filósofos y gobernantes, mejor dicho, que desde su punto de vista serían aquellos en los que predomina el alma racional. En segundo término estarían los guerreros, que son aquellos en los que predomina el alma irascible. Y en último término estarían en la base de la sociedad, la parte más numerosa de la sociedad, los artesanos y los labradores, es decir, aquellos que tienen predominancia de alma concupiscible. Desde el punto de vista de Platón, pues así quedaría explicada cómo debería estar organizada una sociedad perfecta, en la cual cada uno se comportase según el alma predominante que tiene, ¿no? Evidentemente, pues aquí vemos que es toda una antropología la que nos está ofreciendo Platón, ¿no? Y bien, para terminar con la clase de hoy, nos encontraríamos con el discípulo de Platón, que sería Aristóteles, esta enorme figura que ha influido tanto en la historia del pensamiento. Claro, Aristóteles resulta que ha sido el discípulo más brillante de un maestro excepcional como ha sido Platón. Pero a su vez Aristóteles va a ser una figura también bastante crítica con su maestro. Él entra en la Academia Platónica cuando tiene prácticamente 18 años, va a pasar allí casi 20 y cuando es muy joven ya se le encarga de la educación de los maestros, de los discípulos más jóvenes. Era tan brillante que ya se le encarga muy joven de la educación de otros discípulos. Pero claro, Aristóteles llega a un momento en el que plantea las dudas que le hacen surgir la teoría platónica, porque en cierta manera no queda muy convencido del hecho de que la realidad se quede escindida en dos. Una realidad que está como mucho más en relación con lo corpóreo y la otra que es suprasensible, que está en relación con el mundo de las ideas. Desde el punto de vista de Aristóteles, esta explicación de la realidad, pues en último término es que la hace más compleja. No explica los problemas y sobre todo no explica el gran problema de Parménides, que es cómo explicamos el movimiento y cómo explicamos que la realidad sea una y a la vez sea múltiple. Aristóteles, por lo tanto, se va a dedicar a desarrollar una teoría por su parte que sea capaz de explicar ese gran problema. Y podríamos decir que en él es cuando, en último término, se sale de ese gran problema parmenídeo, ¿no? Toda su vida, toda la vida de Aristóteles va a ser un prodigioso esfuerzo para caminar hacia la sabiduría. Aquí, por ejemplo, le vemos con el discípulo que tuvo, que fue Alejandro Magno. Y en cierta manera, pues Alejandro recibió un gran influjo por parte de Aristóteles, aunque había algunos elementos con los cuales no estaba de acuerdo. Por ejemplo, en la predominancia que debía tener la cultura occidental, la cultura griega, frente a la cultura oriental. Desde el punto de vista de Alejandro, pues diríamos como que la cultura oriental también tenía su parte importante, ¿no? Pero bien, resulta que Aristóteles se da cuenta de que hay ciertos problemas con la teoría platónica y que es importante desarrollar una nueva teoría que le permita salir de ese problema en el cual estaban inmersos. Y es el hecho que él va a desarrollar pues, ciertos elementos que le permitiesen, pues diríamos, ir más allá que la teoría platónica y solucionar de una vez por todas el problema de Parménides. Entonces, Aristóteles, que era además un biólogo, se había dedicado a estudiar el mundo natural, se da cuenta de que no podemos simplemente decir que la realidad que nosotros vemos es una realidad superficial, mientras que la realidad última, la realidad verdadera, estaría en el mundo de las ideas. Desde su punto de vista, la realidad que nosotros vemos tiene que tener dentro de sí su propio misterio, por así decir. Y es en estas cuando va a desarrollar su propia teoría de la sustancia y de la forma,
y su teoría de la sustancia, que a su vez está compuesta de materia y de forma. O sea que desde el punto de vista de Aristóteles, el ser de las cosas, ese gran tema de Parménides, el ser de las cosas, no puede estar fuera de ellas, sino que tiene que estar inserta en ellas. Y en este sentido, dirá Aristóteles que el ser se dice de muchas maneras. ¿Qué es lo que significa esta frase? Pues que en último término, ese ser de Parménides no lo podemos decir solamente en un solo sentido, sino que el ser lo vamos a poder decir en muchos sentidos, que será la teoría que desarrolla Aristóteles, ¿no? La cantidad, la cualidad, la forma, todo esto. Todo lo que él desarrolla pues es en cierta manera un modo de salir de ese gran problema de Parménides. Pero como ves, es la primera vez que se plantea la cuestión así como de cara a cara, ¿no? Bueno, el ser de Parménides se puede decir de muchas maneras. Puede que lo estemos diciendo en el sentido de la relación, pero puede que lo estemos diciendo, que lo vayamos a decir en el sentido del color de algo, puede que lo estemos diciendo en el sentido del número que tiene algo, de la cualidad que tiene algo. O sea que Aristóteles, en cierta manera, consigue salir de ese gran problema que había planteado la filosofía de Parménides. Las cosas, desde su punto de vista, serán vistas como sustancias que a su vez están compuestas de materia y de forma. Y en el ser humano también sucede esto. También el ser humano, desde su punto de vista, es una sustancia que está compuesta de una materia y de una forma. La materia sería el cuerpo, la forma sería el alma. Y serían dos elementos inseparables. En cierta manera serían indisolubles, estarían uno unido con el otro. Lo que sí que nos dice es que va a haber diferentes tipos de alma, pero no al modo platónico, es decir, la racional, la irascible, la concupiscible, que serían derivación de lo que le ha pasado al alma cuando estaba en el mundo de las ideas, sino que sobre todo, desde su punto de vista, la división de las almas va a seguir patrones biológicos. Tiene que ver con qué tipo de ser en concreto estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, nos va a hablar de que existe un alma animal, nos va a hablar de que existe un alma vegetal y después existiría el alma racional como tal, que sería el alma del hombre. En la filosofía de Aristóteles nos vamos a encontrar que el hombre está definido por su tensión hacia el saber. Esto es el comienzo de la metafísica de Aristóteles, en la cual nos dice que el ser humano sobre todo tiende a la sabiduría, ¿no? Sobre todo se va a dejar llevar por este afán de la sabiduría. Y la cuestión es que desde su punto de vista el hombre tiene una especie de entendimiento misterioso, porque en cierta manera es como si tuviera la capacidad de que las cosas entrasen dentro de su mente y se quedasen dentro de ella. Con lo cual, él nos va a hablar también de esa vida contemplativa de la cual nos habían hablado los pitagóricos, pero es una vida un poco diferente a la que nos habían planteado los pitagóricos. No va a ser una vida tan basada en el ejercicio ascético, sino que va a ser una vida sobre todo basada en la contemplación, en el ejercicio del saber, digamos. Y sobre todo, como sabemos, Aristóteles nos ha hablado mucho del concepto de felicidad, sobre todo en su libro Ética Nicómaco. Aristóteles pues, se va a dar cuenta de que este bios teoréticos, esta vida contemplativa, es una realidad que va más allá que el ser humano, que en cierta manera va a ser algo divino. Y con la sabiduría es como si el hombre participase de un modo de existencia que es la existencia divina. O sea que en la antropología de Aristóteles ciertamente nos vamos a encontrar con una superación de la antropología platónica y con un intento de superar también ese gran problema que se había planteado con Parménides, pero ciertamente en Aristóteles también nos vamos a encontrar con que la culminación de lo humano, la culminación de la antropología, ciertamente es una referencia a lo divino, porque desde su punto de vista lo propio del hombre es ser más que el hombre. Muy bien, pues habríamos llegado entonces al final de la clase de hoy. Las lecturas que tendríamos para hoy serían sobre todo de Platón y de Aristóteles, el fragmento que os he ofrecido de Fedro y este fragmento del Fedón, y un pequeño fragmento del de Ánima, junto con estos fragmentos de la Ética Nicómaco. Como os decía, no se trata de que leáis todo, sino que lo que me gustaría es que hicierais una selección, que a la hora de, bueno, podéis leerlo todo si os interesa, pero que a la hora de hacer un trabajo, cuando llegue el momento del mapa mental, sería cuestión de elegir una de estas 4 lecturas, ¿de acuerdo? Y ahora viene el tiempo de preguntas, si hay alguna. Veo que tiene Ángel Dávila la mano levantada. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez.
Bueno, o sea, con esta, digamos, supongo que es por el tiempo, ¿no? Todo lo que hemos visto, un poco muy resumido. La cuestión, yo quiero como que apuntar en la cuestión de Aristóteles, que gran herencia, digamos, una de las grandes herencias tipo de Platón, ¿no? Es de que, pues, digamos, la teoría de las ideas de Platón ayuda a concretar la capacidad de los universales en Aristóteles, ¿no? O sea, de la forma de conocimiento de los digamos, de Aristóteles, ¿no? Aquí nos hemos, no digo desviado, pero hemos seguido otro, digamos, otro filón, pero que es como la base de la metafísica de Aristóteles. Sin la teoría o la idea de los universales, es casi imposible hacer como metafísica, ¿no? De aristotélica, ¿no? Entonces, aunque Aristóteles efectivamente no está en esa dualidad, de acuerdo con esa dualidad, se sirvió de esa dualidad para hacer una realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí, digamos, Platón es hace un gran aporte, digamos, a Aristóteles mismo, ¿no? O sea, en eso y ya después lo del alma, etcétera, pues también lo toma de Platón, sobre todo pues en el Fedón, etcétera, ¿no? De sus círculos, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada más anotar eso, gracias. Perdón. Sí, efectivamente, en la historia de la filosofía lo que nos encontramos es que un filósofo en concreto siempre va a crear su sistema de ideas sobre el paisaje de ideas que él ha recibido. Y en el caso de Aristóteles, pues ciertamente lo que él se encuentra es el gran problema de Parménides en el trasfondo, pero de una manera muy inmediata toda la teoría platónica. Y precisamente porque él primero ha asumido la teoría platónica, pero después ha visto que no es tan convincente, es como ha necesitado ir más allá de ella. Pero claro, sin anularla tampoco, porque en la filosofía la cuestión es así, que vamos sumando, que en cierta manera en un filósofo posterior nos encontramos que pervive algo de lo que ha visto los filósofos anteriores. Muy bien, pues creo que habríamos llegado a la hora. Yo os voy a enviar esta presentación ahora a todos, a los que podéis tener acceso a la plataforma y a los que no también, para que todo el mundo la tenga, y os envío también la guía docente para que podáis ver ahí los enlaces e incluso los que queráis leer directamente algo de la historia de la filosofía, pues creo que también he incluido el enlace ahí. Muy bien, pues lo dejaríamos entonces aquí. Os deseo muy buena semana porque yo ya os veo. Sí, efectivamente, Mariana, la grabación se va a quedar también en la plataforma. Ahora tardará, no sé, 2 horas o así en estar disponible. Cuando esté el enlace yo lo pondré directamente en la plataforma para que podáis tener acceso a ella sin problema. Gracias. Vale, veo que aquí hay otra pregunta. Un momentín. Si los pitagóricos dicen que el cuerpo es una especie de cárcel del alma, ¿qué tanto tendría que ver con el pensamiento platónico? Sí, efectivamente Platón también hereda las posiciones de los pitagóricos y sabemos esto porque también en su filosofía tiene mucho peso la matemática. Incluso en la República, por ejemplo, hace alusión a la matemática directamente. O sea que sí, en Platón sí que tuvieron influencia los pitagóricos. Muchas gracias a todos por la atención, por los comentarios, por las sugerencias y bueno, pues nos veremos el jueves que viene. Espero que la clase de mañana vaya muy bien también. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Bye.